Ok, bien, mi gente, pues bueno, estamos ya nada de poder dar comienzo con la entrega de reconocimientos. Recuerde, después de este acto vamos a tener el encuentro, el equipo Piñeros de Loma Bonita enfrentándose al equipo Bravos de Tuxtepec. A unos cuantos minutos ya, pero quédese con nosotros para que usted sea usted testigo de la entrega de los reconocimientos a lo mejor del béisbol en del Papaloapan. ¿Quiénes van a ser homenajeados? Sergio López Artigas, José Fernández Mariano, Cirilo Rosales Díaz y José Grajeda Reyes. Son los homenajeados el día de hoy. Así que pues bueno, para que se quede con nosotros completamente en vivo. Agradecemos a todas las personas que ya están conectadas con nosotros, a toda la gente que ya comienza a compartir nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Recuerde, la Liga Veracruzana de Béisbol completamente en vivo desde Tuxtepec, Oaxaca, el centro de la cuenca de Papaloapan. Ya los equipos, ambas novenas más que listas. Tremendo agarrón se espera el de hoy. De picheos, duelo de picheos del día de hoy. Orlando Lara y Mauricio Duarte. Orlando Lara, jugador perteneciente al equipo Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico, y a Zaraperos de Saltillo en la Liga Mexicana de Béisbol. Y Mauricio Duarte, pues bueno, un ex pelotero de Liga Mexicana con 7 temporadas ya. Nada más, ¿no? El resto, ¿quién más? Todo, mira, viene Sergio López, pero el primero que va a pasar es José Grajeda Reyes. Ajá, va a pasar Sergio Fernández no vino. Sale. ¿Con quién va a pasar José Grajeda? Y le va a entregar el reconocimiento ya empezó el juego. Ok, mi gente bonita, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos, señores, sean bienvenidos a este majestuoso Estadio Guillermo Hernández Castro. El día de hoy nos vestimos de manteles largos para poder presentarles el día de hoy la entrega de reconocimiento a lo mejor del béisbol de la cuenca del Papaloapan. Este evento, este acto realizado por el equipo Bravo de Tuxtepec, que pues bueno, en esta temporada 2022 dentro de la Liga Veracruzana ha decidido ponerle este preámbulo a sus juegos para poder reconocer a lo mejor del béisbol de nuestra cuenca. Así que pues bueno, vamos a dar comienzo. Los jugadores, ambos equipos ya están dentro del terreno de juego para poder llevar a cabo este bonito acto. Vamos a presentar primeramente a un hombre legendario, un hombre que por muchos años ha estado participando dentro del béisbol en nuestra región de la cuenca del Papaloapan. Señores, vamos a recibir con fuertes y calurosos aplausos al señor José Grajeda Reyes. Fuertes los aplausos, por favor. Acompañado de su nieto Manuel Grajeda. Fuertes los aplausos. El respetable hace sonar las palmas para poder recibir como se merece a José Grajeda Reyes. Otro invitado, otra persona que va a ser homenajeado el día de hoy, el señor Sergio López Artigas, acompañado nada más ni nada menos que por el pitcher estelar de la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico, Orlando, el zurdo Lara. Fuertes los aplausos, por favor. Hombres que por muchos años, muchas temporadas, han sido destacados dentro de la pelota en la cuenca del Papaloapan, promotores, impulsores del béisbol, gente que motiva e impulsa esta práctica de nuestro pasatiempo favorito llamado la pelota. Recibimos al señor José Fernández Mariano. Señores, fuertes los aplausos para don Che Fernández. Acompañado
por el cuate Santos. Señores, que se escuche el aplauso. Don José El Che Fernández, un hombre que por tantos años dentro de los diamantes de pelota en la cuenca del Papaloapan. Otro homenajeado, conocido por toda la gente de la cuenca del Papaloapan y más allá. Nos referimos a Cirilo Rosales Díaz. Fuerte los aplausos. Acompañado de Eduardo Santos. Ok, bien, de esta manera los 4 homenajeados ya están con nosotros frente a los aficionados aquí, frente al home play. Y pues bueno, vamos a llevar a cabo el acto de entrega de los reconocimientos. Ya está Mauricio Duarte para entregarle al señor José Grajeda. Así que pues bueno, a los peloteros, por favor, si hacen el favor de colocarse de frente a sus invitados. Ahí está Orlando Lara, hace la entrega, por favor, de este lado, el cuate Santos al señor José Fernández, a nuestro amigo Cirilo, y de esta manera, el respetable se pone de pie, por favor, suplicamos al respetable ponerse de pie, y poder hacer llegar una lluvia de aplausos, señores, a estos 4 grandes de la pelota de la cuenca del Papaloapan. Fuerte los aplausos, Sergio López Artigas, José Fernández Mariano, Cirilo Rosales Díaz y José Grajeda Reyes, los homenajeados el día de hoy en el estadio Guillermo Hernández Castro. Suplicamos, por favor, a los peloteros puedan acompañar a los homenajeados al centro del diamante, por favor, allá al Pentágono, por favor, para poder tomarse la foto. Bien, nos indican en el Pentágono va a ser, por favor, nos dicen, en el Pentágono, por favor, de aquel lado. Así que, pues bueno, de esta manera vamos a llevar la foto histórica, la foto que va a quedar enmarcada, la foto del recuerdo de esta entrega de reconocimientos de estas personalidades del béisbol en la cuenca del Papaloapan. Ahí queda la foto, acompañados de estos peloteros que son testigos de estas personalidades que el día de hoy están recibiendo este presente. Fuerte los aplausos, señores. Fuerte los aplausos de todos los aficionados a la pelota de la Liga Veracruzana de Béisbol. El aplauso del respetable. Y sin más preámbulos, agradecemos a ambos equipos la disponibilidad para poder llevar a cabo este acto. Agradecemos a los señores umpires, a los amigos medios de comunicación. Gracias. Y pues bueno, de esta manera, con el aplauso despedimos a nuestros homenajeados. Y al instante, a la voz de los umpires, a unos cuantos minutos de poder ser cantado la voz de Play Ball. Siéntanse cómodos, pónganse cómodos para disfrutar de este gran encuentro. La Liga Veracruzana de Béisbol 2022 en el estadio Guillermo Hernández Castro. Piñeros de Loma Bonita, Bravos de Tuxtepec, a continuación. Señoras y señores, recuerden que nada más y nada menos hoy está acompañándonos con nosotros Valencia, se vino desde el Istmo, estuvo radicando mucho tiempo en Tuxtepec, Oaxaca, y acá dejaste el ombligo, hermano. ¿Qué tal, mi querido Luis? Muy buenas tardes, muy buena a toda la banda, a toda la gente que está con nosotros, a toda la gente de la cuenca del Papaloapan y sobre todo a mis paisanos, a toda mi gente allá de la región del Istmo. Pues bueno, efectivamente, tuvimos que hacer el viaje, tuvimos que mover 1,5 toneladas, señores, en audio e iluminación para llevarle la crónica, la narrativa de esta serie de la Liga Veracruzana de Béisbol. Pues bueno, un placer, un gusto, un privilegio poder estar de nuevo en el estadio Guillermo Hernández Castro, saludando a grandes amigos de la pelota, grandes amigos, mi querido Luis, que aman y disfrutan de la pelota aquí en la cuenca del Papaloapan. Tremendo agarrón el día de hoy. Pues bueno, teníamos anunciados por ahí a Orlando Lara y no, hubo un cambio en la Loma de los Disparos por parte del equipo de Loma Bonita. Se trepa Tony Córdoba a la Loma de los Disparos y por el equipo de Tuxtepec, Mauricio Duarte. Toda la banda de Tuxtepec ya está presente con nosotros, señores. Así que pues bueno, le agradecemos enormemente el favor de su atención. Muchas gracias a toda la banda que ya se está comenzando a reportar con nosotros, a toda la gente que se está reportando con nosotros. Y pues bueno, no se les olvide compartir para que puedan llegar personas. Mi querido Negrito, adelante. La transmisión completamente en vivo por Afro Garoche Radio. Señoras y señores, va a estar pasando ahí Austin, Va a estar buenísimo el día de hoy. El controlazo. El equipo de Bravos de Tuxtepec, vienen invictos. van a pasar a su lugar pateando, ya que van a ir a un juego de béisbol.
equipo de Loma quieren hacer honrada aquí en el Azteca. Se espera un agarrón, se espera realmente un agarrón, ya lo dijiste bien, el equipo Bravos de Tuxtepec viene con racha invicta, después de ser los subcampeones de la temporada pasada, presentan un tremendo equipo, un equipo modificado y sobre todo la parte medular, nos referimos a la parte del picheo que viene comandado por Mauricio Duarte, el staff de rotación de relevos, pues bueno, se espera realmente un agarrón. ¿Qué presenta? ¿Cuál es el menú que va a traer el día de hoy el equipo de Loma Bonita? Pues bueno, a Tony Córdoba, hombre de experiencia, muchos años dentro de la pelota profesional, y descansadito está Orlando Lara, el pitcher zurdo, Zaraperos de Saltillo y Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico, así que pues bueno, mejor menú para la fanaticada hoy de la Liga Veracruzana, no pueden tener mi negro. El pitcher Mauricio Compañero, la verdad que Duarte. está todo puesto para que sea un encontronazo, experiencia, El novatos pitcher también. El equipo de Eduardo Bravos de Tuxtepec, Santos. ahí está dando la alineación, sonido local, dando la alineación. En la primera base, Pues la- Leo Castro. En la segunda base, Henry Amador. En la tercera, Nelson de Velo. En el shortstop, el Cuatro Illescas. En el left field, José Francisco Delgado. En el center field, Anthony Casarín. Y en el right field, Julio Delgado. Un aplauso para los Bravos de Tuxtepec. Ahí está la alineación que presenta los Bravos, ya un cuadro base se ha venido presentando, pero vemos ahí la incorporación del Potro Villegas, quien es uno de los novatos y que se está presentando ya con los incorporados, la verdad, vaya responsabilidad que tiene este muchacho, el Potro Villegas, en las paradas cortas ahí para el equipo de Bravos, donde la pelota sale. Así que un cuadro mezclado con veteranos y algunos novatos, ¿no? La combinación perfecta se le puede llamar dentro de la pelota, la novatez con la gente de experiencia, y pues bueno, a final de cuentas de eso se trata, de llevar de la mano la gente de experiencia, la gente que lleva años dentro de este tipo de pelota, que puede ir impulsando poco a poco a los jóvenes. Al final de cuentas, ese es el reciclaje de jugadores, de peloteros, del que pretenden hacer los equipos, los municipios que participan dentro de la Liga Veracruzana. Vienen respaldados por la Academia de Béisbol de Sabaneta, quien ha sido una academia que la verdad está haciendo bien las cosas. Está fogueando a los jugadores, entrenan diario, dice, nos platicaba el encargado de la Academia de Sabaneta, dice, no entrenamos 9 días porque la semana nada más tiene 7 días, así que ese equipo, la base, fue campeón de la Copa Veracruz en su sede en Otatitlán, así que experiencia, juventud de ambos equipos y es lo que fomenta la Liga Veracruzana de Béisbol. Así pues, bueno, ya está todo listo ya. El equipo de Tuxtepec ya está en el terreno de juego. Ya está todo listo, así que pues bueno, vamos a dar inicio con este encuentro, exactamente siendo las 2 de la tarde con 36 minutos. Al bat por el equipo de los primeros de Loma Bonita, José Luis González. 20 para 500, 20 para 500. Ok, mi gente, pues bueno, vamos a darles a conocer la ofensiva que presenta el equipo de Loma Bonita. José Luis González, Brandon Contreras, Florentino Lorte, Juan Elvira, Leonel Iglesias, Josman Rodríguez, Jonathan Santos, Orlando Lara y Ángel Salazar. Ellos recibiendo las pedradas de Mauricio Duarte. La defensiva del equipo de casa, la defensiva que presenta el equipo Bravos de Tuxtepec. En la primera base, Irineo Castro. En la segunda, Henry Amador. En la tercera base, Nelson Quevedo. En las paradas cortas, Emiliano Yescas. En el jardín izquierdo, José Francisco Delgado. En el prado central, Anthony Casorín. En el jardín derecho, Julio Delgado. La batería conformada en la receptoría por Eduardo El Cuate Santos. Y en la loma de los disparos, Mauricio Duarte. Primer cintarazo, primer chicotazo que salió en el brazo del pitcher derecho del equipo Bravos de Tuxtepec, cantado y declamado por el umpire principal. Sí, levantó el brazo derecho, señal de que esa pelota llegó a territorio prometido. Es correcto, amigo, así que Duarte, está todo listo, aquí vamos a estar en los comentarios. Duarte, el hombre del puerto de Veracruz, vamos a ver cómo viene ahí con la brújula. Así que recuerden, Afro Garrocha Radio y Media Visión. Saludamos a toda la gente que está en sintonía con nosotros, a toda la gente aquí de la cuenca del Papaloapan, que nos ha dado un recibimiento muy grande, de verdad. Gente muy afortunada de poder estar viviendo la Liga Veracruzano aquí en Tuxtepec, Oaxaca.
Está entrando de costado el pitcher abridor del equipo de Tuxtepec. Rodó hacia la tercera base. Imposible, señores. Bote bravo, bote elevado. Nelson Quevedo. No pudo hacer más por ahí Nelson Quevedo. Ese bote alto, que digo, ya no es bronca del tercera base. Anótele usted imparable a José Luis González. Y de esta manera, sin out en la pizarra, le da apertura a Brandon Contreras, el segunda base y segundo en el orden. Es correcto, un hit ahí ya para José Luis González. Así que el equipo de Piñeros presionando desde un inicio. Vamos a ver cómo controla Duarte esta primera entrada. Brandon Contreras en la caja de bateo, segundo en el orden, en segunda base, con el número 1 en la espalda. Pues bueno, le dice José Luis González a Mauricio Duarte, sea usted bienvenido, buenas tardes, con su permiso. Pelota rompiente a la esquina de afuera, dice el umpire que sí. Pelota a la esquina de afuera, a la esquina exterior para bateador derecho. Hay que recordar que el equipo Bravos de Tuxtepec marcha invicto entre la Liga Veracruzana de Béisbol, con racha invicto, el actual subcampeón de esta tremenda Liga de Béisbol veracruzana. Batazo atrasado de foul. Y bien lo dijimos al inicio, pues bueno, el equipo de Loma Bonita viene a hacerle la travesura aquí a casa al equipo de Tuxtepec. Presenta realmente un plantel importante. Combinado por ahí la juventud con la experiencia, el equipo que presenta Loma Bonita. Mandamos saludos a todos nuestros paisanos, a toda la gente allá de la región del Istmo de Tehuantepec, que está en sintonía con nosotros ya, A todos nuestros paisanos, a toda mi vieja guardia sofolera, que el día de hoy culminó un torneo de sofol Golfo Pacífico, en el cual estuvo presente Tula Hidalgo, estuvo presente el equipo de Nachital Veracruz y 2 equipos de la región del Istmo. Corredor en primera base, no hallado en la pizarra. Brandon Contreras en la caja de bateo. Ya tomó la señal el lanzador. Ya presente. Bien el lanzamiento. Pelota afuera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi querido Brandon Contreras. Dame un beso y dime adiós con ese chocolate. Con esta pedrada a la esquina de afuera. Pues bueno, de esta manera está cayendo el primer tercio. Rápido y furioso el primer tercio de esta parte alta de la primera entrada. Es correcto, ahí le receta un chocomil Mauricio Duarte al puro estilo. Bien lo dice, es una pelota que se queda en buenas. La caja de bateo, el antesalista, con el número 18 en la espalda. Primer cintarazo. ¿Qué está presentando el día de hoy el pitcher Mauricio Duarte? ¿Cuál es el menú? La pelota rápida a la esquina de afuera, ya lo vimos, Pelota a la esquina de afuera, pelotas bajitas. Esas pelotas a la esquina exterior para bateador, de hecho, difíciles de estar conectando, Pelota rompiente, pelota alta que se queda mal. Tenemos saludos, dice Salomón González, arriba Sabaneta, Norberto Cruz Ramos, saludos para Ángel Cruz desde Cazones, Herrera, Veracruz. Claro que sí, dice que lo escuche el sonido, por favor. Bueno, ahorita lo vamos a platicar con el sonido local. Lanzamiento para Juan a la esquina de afuera. Tremenda pichada. Lo decíamos, O sea, lo decíamos. Eso va a estar presentando Mauricio Duarte el día de hoy, Eso va a estar presentando el día de hoy Mauricio Duarte. Pelotas a la esquina de afuera, pelotas bajitas que, pues bueno, va a tener en punta y talón a la ofensiva de Loma Bonita. Y sobre todo está manejando la velocidad y ese cambio que, pues bueno, va a sacar de balance a esta ofensiva que presenta el equipo visitante. Lanzamiento para Juan, pelota rápida, batazo atrasado de foul. Pues bueno, si la banda no tomó por acá su pasividad para la presión, sean bienvenidos, Los Sartán y Filipino, 2 en la mañana y 2 en la noche, y con eso tienen, Vaya susto ahí de la porra que está aquí en la zona de no les pidas más, mi negro, no les pidas más, Aquí el veteranísimo de 1000 batallas se tuvo que mover, Venga, bravo, dice Marta Cadena Magalla. Venga, bravo de Tuxtepec. Saludos desde Trevalle, aquí presente, viendo el rey de los deportes, John Valladares. Y la gente llegando al estadio, ¿Qué te gusta? ¿Ya un 90% de la capacidad del estadio? Sí, ya comienza ya la gente a estar llegando, Pelota rápida, batazo atrasado de favor. Souvenir para los aficionados, señores. Para Brisa de la Cuyo, patrocinador oficial con este foul. Ahí batallando, defendiendo el turno, ¿no? Este bateador de Piñeros, defendiendo el turno ahí ante Mauricio Duarte, quien pues aprieta los dientes y dice, se me está poniendo respondón. Santiaguito González, mi querido Tato González, abrazo enorme, mi hermano, reportó en salud para Sala Deportiva, claro que sí. Mi querido Santiago González, abrazo enorme. Tremendo pelotero, el tremendísimo Tato. Elevado, señores, territorio de foul. Pues bueno, ese bateador haciéndole el costeo aquí a las pelotas, Y agradecemos por mandar saludos a todos sus amigos allá de la Universidad Hispano, que están en sintonía con nosotros, los amigos del licenciado Ever Contreras. Gracias por tanto a los amigos allá de la Universidad Hispano, que pues bueno, pasé a saludar a toda mi banda ya de... Antes era el CES, Antes era mi banda, tuvimos que pasar a recordar viejos tiempos de aquel lado. Es correcto, saludo para Bricio Cruz Reyes, saludo muchachos ya en sintonía, Zurdo Amador, saludo a la familia Amador.
La banda, la gente reportándose aquí en la cuenca del Papaloapa. De costado, Mauricio Duarte, ya tomó la señal del receptor. Viene el lanzamiento para Juan, pelota rápida. Dice el umpire que no. Pelota coqueteando, mordisqueando, pellizqueando con esa esquina de afuera. Parecía... Le ciñó tantito el ojo al umpire. Exactamente, parecía una copia de los lanzamientos que está teniendo Duarte, pero el umpire nos dijo que siempre no, y pues cerca ahí Duarte de meter otro strike. Y el cuate Santos haciendo la chamba ya en la receptoría. Pelota rodado, es posible, señores. Anótelo usted, otro imparable del equipo de Loma Bonita. Pelota pegada, se le quedó en zona de contacto por ahí a Mauricio Duarte esa bola. Y muy listo Lorte, no buscó el batazo largo, que dijo vamos a poner la bola en juego. Y pues bueno, de esta manera el equipo visitante tiene corredor en primera y en segunda base. Un out en la pizarra y le da apertura a Juan Elvira, el receptor. Así es, el equipo de Piñero ya tiene corredores en primera y en segunda. Y pues chocando la bola, no metiendo, no batazos de poder, chocando la bola, pero ya tienen corredores en primera y en segunda y hay un solo out. Dice Concepción Antonio, saludos desde Santiago, Niltepec, siguiendo la transmisión. Claro que sí, a toda mi gente, a toda mi banda ya de Niltepec, Oaxaca, tierra beisbolera, toda esa franja de la región del Istmo, Niltepec, Tapana, Chahuite, Sanatepec, Unión Hidalgo, Izhuatán, pues bueno, gente realmente beisbolera. Y gracias por estar con nosotros a través de Sala Deportiva. Rompe el contacto ahí, pide tiempo. Saludos para Cacha de su hijo de Rancep, dice arriba los Piñeros, la porra desde Cosamaloapan, así que la porra dividida en las redes sociales. No, mientras nos sigan todo está bien, mi negro. Lanzamiento para Juan, pelota pegada, machucón, señores, bola de 3, parece ser que bola de nadie, en territorio de foul, le dice Mauricio Duarte. Mauricio Duarte, volada muy inteligente, esa bola, cuidado que tantito pifea y ya va para adentro y estaríamos hablando de otra cosa, ya las colchonetas congestionadas de Piñeros. Sí, una pelota que se va en terreno de foul porque bien lo dice, ¿no? Ya no iba a caber ni un Piñero más en las almohadillas. Así que, pues Mauricio Duarte echándole vista ahí, echándole colmillo largo y retorcido. Corredor en primera y en segunda base. Estamos en la parte alta de la primera entrada. Saludos a la banda de Santa Teresa, a nuestro amigo May, que se está reportando ya con nosotros de muy temprano. Llegó su amigo de finca Santa Teresa. Y hamburguesas la triple M, ahí en Santa Teresa. Saludos para el buen May, que está presente con nosotros. Batazo machucón de foul. Un foul ahí que machuca, pero Mauricio Duarte tiene que afinar la puntería, ya no está repitiendo los picheos con los que inició. Así que tiene que meterle Mauricio Duarte porque tiene corredores en primera y en segunda. Tiene que administrarse. Digo, Duarte es un hombre de mucha experiencia, 7 años dentro de la pelota profesional. Y pues no es cualquier cosa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, le dice el umpire. Dame un beso y dime adiós porque así como llegas, así te vas. Con este chocolate está cayendo el segundo tercio de esta parte alta ya de la primera entrada. Receta a Mauricio Duarte su segundo chocomil allá para el equipo de Piñero. Así que hay 2 outs, pero siguen los corredores en primera y en segunda. A punto Mauricio Duarte de salir del atolladero. Leonel Iglesias, el primera base. Leonel Iglesias es un hombre de mucha experiencia, muchos años ya dentro de la pelota. Leonel Iglesias es un hombre que, pues bueno, desde la Liga Instruccional estuvo militando Leonel Iglesias. Muchos años ya dentro de la pelota aquí en la región de la Cuenca del Papaloapan. Batazo atrasado de foul. Foul patrocinado por los amigos de Parabrisas El Acuyo. Si quieres un parabrisas, un medallón, visítalos ahí en la Glorieta del Conejo. Parabrisas El Acuyo, patrocinador oficial de Afro Jarocha Radio. Saludos para toda mi banda allá de la región del Istmo, que pues bueno, mañana se juega la serie número 7 de la Liga Regional del Istmo. Mañana vamos a estar completamente en vivo. Hoy terminamos este encuentro, recogemos la 1,5 toneladas y nos vamos al puerto de Salina Cruz. El equipo Petroleros de la sección 10 recibe el equipo Barreños allá del barrio La Soledad. La serie número 7, mi negro, de la Liga Regional, que cuidado, va a echar chispas esa serie. Lanzamiento para Juan, pelota picada, dice el umpire que no. Pelota rompiente a la esquina de afuera, exterior para bateador en derecho. Iglesias con el número 35 en la espalda, la defensiva ya jugando atrás, 2 outs en la pizarra, digo, en cualquier colchoneta podemos sacar el out. De costado, el pirata veracruzano, viene el lanzamiento para Juan, pelota pegada. Ahí ya está diciendo Bigote que ya estuvo, y ahorita acabando la entrada se va a hacer eso. Así es, amigo, pues hay 2 outs, corredores en primera y en segunda. Vamos a ver, Mauricio Duarte aprieta los dientes porque quiere salir, pues ya lograr el último out para salir de esta entrada. Y es que realmente le dan 2 imparables a Mauricio Duarte, digo, les ha quemado la garrocha que sí los bateadores, rodados, señores, imposible para el parador en corto. ¡Ay! El parador en corto, imposible, señores. Imposible, lo hemos dicho, le han conectado 3 imparables a Mauricio Duarte. Este fue realmente un machucón que rompió el diamante en 2.
Para la mala suerte del pitcher lanzador, el parador en corto estaba jugando muy cargado, el bateador en corto estaba jugando muy cargado y pues bueno, no pudo llegar a la bola el parador en corto, Emiliano Yescas. En el pecado lleva la penitencia, márquelo usted imparable al bateador, carrera producida, y en los spikes de José Luis González está el equipo de Loma Bonita ganando 1-0. Así es que Loma Bonita pega primero, una carrera a cero y 3 hits le ha conectado a Duarte, chocando la bola, pero bien acomodada, así que le están haciendo daño ya 1-0, marcador patrocinado por Taquería El Charrito. Realmente no ha sido batazos de contacto, realmente no ha sido sólido, lo decíamos, va roto. Lo decíamos, Machucón, el parador en corto recoge bien el tiro hacia la segunda. Márquelo usted por la ruta 64. Fue forzado allá en la segunda base. Leonel Iglesias, señores, se ha jugado media entrada. La pizarra a través de Media Visión, a través de Afro Jarocha Radio y a través de Sala Deportiva nos indica el equipo Piñeros de Loma Bonita, una carrera. El equipo Bravos de Tuxtepec por batear. Regresamos. Así es, amigos, pues tenemos saluditos acá, dice Rafa Ramírez. No es Loma Bonita, es Academia de Sabaneta. Bueno, ahí en el logotipo que nos mandaron dice Loma Bonita o dice Piñero, pero ahí lo corregimos entonces. Ahí lo vamos a corregir. Feicana Estrada Juárez, saludos amigos desde Monterrey, soy aficionada al béisbol. Claro que sí, un saludito para él. Marcelo Domínguez, saludos a Afro Jarocha Radio, estamos en Ciudad del Carmen jugando béisbol sub-20, Escárcega contra Ciudad del Carmen. Un saludito. Rubén Alegría Cojima, saludos Valencia de parte de Rubén Alegría Cojima. Pues ya se viene Anthony Casarín al bat. Ok, mi gente, pues bueno, estamos de regreso, mi gente, para el cierre de la primera entrada. Primero, segundo y tercero en el orden. Vienen a pasar lista ante las pedradas, ante los lanzamientos de Tony Córdoba, Anthony Casarín, José Francisco Delgado y Henry Amador. En la ofensiva del equipo de casa, Anthony Casarín, José Francisco Delgado, Henry Amador, Irineo Castro, Eduardo Santos, Manuel Grajeda, Julio Delgado, Nelson Quevedo, Emiliano Yescas. La defensiva del equipo visitante. ¿Cómo está el equipo de Loma Bonita planteado en el terreno de juego? En la primera base, Leonel Iglesias. En la segunda, Brandon Contreras. En la tercera base está Florentino Lorte. En las paradas cortas, José Luis González. En los prados, Jonathan Santos en el jardín izquierdo. En el jardín central, Ángel Salazar. En el jardín derecho, Josman Rodríguez. La batería conformada en la receptoría, Juan Elvira. Y en el hombre de los disparos, Tony Córdoba. Tony Córdoba que pues bueno, lo presentamos como 10,000 veces, rodado el tercera base. Tierra de valientes de norte a sur, de este a oeste, sí, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Márquelo usted, ruta 53 por la ruta larga, fue dominando Anthony Casarín. Ruta 53, el primer tercio que se va rápido y furioso en esta parte baja de la primera entrada. Así es, cae el primer out ahí para Anthony Casarín. Viene el turno para Francisco Delgado. Mercury Delgado, viene el turno al bat. José Francisco Delgado, el patrullero izquierdo, de los legendarios de los Delgado. Tremendísimo Kiko, el tremendísimo Canelo. Tiene como 100,000 sobrenombres. ¿Sí? Aquí lo bautizamos como Freddy Mercury Delgado por un bigotazo que se aventó hace una... Y a todos le atinan, ¿eh? A todos le atinan, no batallan con el buen Kiko. Es correcto, ahí Delgado, vamos a ver qué presenta. Tremendo pelotero, bateando para los derechos, uno de la pizarra, de costado Tony Córdoba. Lanzamiento para home, pelota picada, ¿no? Pelota mala. Tony Córdoba que lo presentamos como 100,000 veces allá en la región del Istmo. Sí, en aquella Liga de San Blas Atempa que pues bueno, se anunció con bombos y platillos que iba a llegar con el equipo Atléticos del Marqués y pues bueno, la fanaticada se quedó esperando, mi querido negro. Bueno, se quedó pues esperando. Así que Francisco Freddy Mercury Delgado. Machucón de foul. Carlos Cochito Cruz dice saludos para toda la gente de Tuxtepec, buenos recuerdos del CES, un saludo especial para Ever Contreras, ahí está mi querido Carlos Cochito. Lupita Espinosa, saludos amigo Valencia desde la Ciudad de México, claro que sí, mandamos saludos a todos amigos allá de la Fundación Welding Special y de la Fundación Vicaluma allá, poniéndole candela y pimienta al béisbol y al softball allá en nuestro municipio de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, y a toda nuestra banda allá los petroleros de la sección 10 que el día de mañana tienen encuentro. Tremendo encuentro dentro de la Liga Regional del Istmo en la serie número 7. Tony Córdoba, pelota rompiente, batazo atrasado de foul. Un batazo de foul ahí de Delgado. El equipo de Bravo tiene que responder, la afición hizo su entrada, La verdad que una tremenda entrada aquí en el Hernández Castro, el Coloso de Santa Fe.
La gente llegando, la gente respondiendo y como siempre, la gente de Tuxtepec es una gente beisbolera y sobre todo cuando le presentan buen espectáculo, digo, la respuesta es todavía el doble de favorable. La gente se deja caer de gran magnitud, pelota a la esquina afuera, pelota picada, haciendo la función cual maestro de la sección 22 ese receptor, bloqueando todo, mi negro. Sí, se faja No ahí deja el pasar catcher, absolutamente nada a Juan Elvira. se faja el catcher Elvira y pues a 2 lanzamientos que ha hecho Tony Córdoba malos de piconazo, los ha trabajado bien. De costado, Tony Córdoba, esperando respuesta de los guerreros de Oaxaca, que pues bueno, ya no recibió la invitación para poder estar este año el pitcher derecho. Batazo atrasado de foul. Otro foul más ahí por parte de Francisco Delgado. Foul patrocinado por los amigos de Bazar Deportivo El Chato, ahí en la Avenida Libertad, entre Ocampo y Santo Degollado. Así que pues bueno, de volada trayendo aquí la bandera de refrescar. Así que llegó aquí la hidratación, gracias. No, sí, a la sí, sí. gente del estadio. Y cuidado que tenemos que manejar el vinegro, ¿eh? Regresamos al Istmo de Tehuantepec, así que por favor, mándeme como Dios manda, por favor, Sí, ¿eh? pura agüita. No queremos problemas maritales, por favor. Sale, por favor, por favor. Mire que nos tienen en sintonía ahí en la región del Istmo, por favor. Pelota rompiente, pelota mala, que salió en el brazo de Tony Córdoba. No le está saliendo ese lanzamiento que está intentando Tony Córdoba. Cuando quiere hacer el lanzamiento del cambio, se le queda la bola picada, ¿no? Y es que Tony Córdoba sabe de la ofensiva que presenta el equipo de Tuxtepec, digo, ya conoce realmente a los bateadores aquí del equipo tuxtepecano y sabe que no hay con quién descansar. Son jóvenes que golpean la bola. En el caso de Kiko Delgado, es un muchacho que hace contacto de manera sorprendente con la bola. Batazo elevado, territorio de la primera base, territorio de foul, el inicialista. En territorio de foul, Iglesias, sí, marque usted un foul fly a Kiko Delgado. Fly al 3, señores, y de esta manera, rápido y furioso, está cayendo ya el segundo tercio de esta parte baja de la primera entrada. Así es, amigo, pues ya hay 2 outs. Ahora viene el turno para el hombre de Estación Tustilla, Henry Amador. Henry Amador, que pues ya es un viejo conocido aquí de los Bravos. Vamos a ver cómo viene Henry Amador al bat. 2 outs en la pizarra, Henry Amador. Un muchacho también ya conocido de la fanaticada aquí de la cuenca del Papaloapa. De la familia Amador. Ya vemos en mejor condición física a Henry, ¿eh? Se le está metiendo duro a los fierros. Y pues bueno, ahí se ve que ya trae con queso las empanadas de nuevo, ¿eh? Nos estaba platicando que ha entrenado más duro en estos días, así que pues ahí se van a ver los resultados del entrenamiento. No, se le ve que trae con queso las empanadas. Pelota rompiente, las piernas se fueron, pero los brazos no. Y como marcan los cánones, quédate a la bola. ¿Y qué es quedarse a la bola? Precisamente eso que acaba de hacer Henry. Las piernas se van en esa pelota rompiente, pero los brazos se quedan. Y si en caso se van los brazos, pues se van exactamente hacia la banda contraria. Es lo que hace precisamente. Pelota rompiente. Un lanzamiento de bola. De frente Tony Córdoba. Recibiendo las señales de Juan Elvira, el receptor. 2 bolas y un strike, dice el umpire principal. Viene el lanzamiento para José Balancea, Tony. Retazo a las paradas cortas. Al bote bravo, de frente, por la ruta 63, sí. Márquelo usted por la ruta 63. El out para Henry Amador. Márquelo usted de José Luis González. Al primera base a Leonel Iglesias. Señores, una entrada se ha jugado en el estadio Guillermo Hernández Castro. La pizarra de Sala Deportiva Afro Jarocha Radio y Media Visión nos informa. Piñeros de Loma Bonita, 1 carrera. Bravos de Tuxtepec, 0 carreras. Regresamos. Así es, amigos de Afro Jarocha Radio, Media Visión. Aquí seguimos saludando a todos. Dice saludos desde Caroline, desde North Caroline. Cristo, mi Salvador, buen trabajo. Saúl Cárdenas dice, oye, Afro Jarocha, saludos de Sabaneta. Ahí corrige que el equipo es Piñero de Sabaneta, no de Loma Bonita. Así que ahorita lo vamos a corregir. Ya nos han dicho que el equipo es Piñero de Sabaneta, Luis, no Piñero de Loma Bonita. Así que, pues eso lo tenemos que corroborar allá con la gente de la liga, ¿no? Saludos para la gente que se queja, pero la liga veracruzana le mandó a la Afro Jarocha Radio los nombres y ahí nos dice los Piñeros de Sabaneta, ahí dice clarito, los Piñeros de Loma Bonita, el logotipo está en la página de la liga veracruzana. Un saludo para ellos. Así es, amigos, mañana voy a ejercer mi voto, dice Bricio Cruz Reyes. Amor con amor se paga, AMLO. Recuerden que mañana 30 de abril hay que ir a votar porque se quede o porque
Vamos, bravo desde la mina, dice la gente. Así que compartan esta transmisión porque este juego está buenísimo. 1-0 ganando el equipo de Piñeros. El equipo de Piñeros, pues que la jornada pasada pierde ante el equipo de Mixtequilla y el equipo de Bravo de Tutepec le gana por blanqueada allá el equipo de Acayucan. Los arrieros de Acayucan en el estadio, un buen estadio allá en la Rosera en Acayucan. La verdad que en algún momento yo creo que vamos a tener alumbrado aquí en el estadio Hernández Castro, porque imagínense si así la gente del Porvenir se hace presente aquí. Así es, amigos, pues ya se viene la segunda alta. Ok, mi gente, pues van a perdurarse la parte alta de la segunda entrada. Vendrán a batear por el equipo de Loma Bonita, séptimo, octavo y noveno en el orden. Jonathan Santos, Orlando Lara y Ángel Salazar. Ante las pedradas, ante los lanzamientos de Mauricio Duarte. Mandamos a los dos amigos de Cerrajería Armenta, allá en Tehuantepec, Oaxaca, presentes con nosotros a través de Sala Deportiva. Mandando sus mensajitos y pues bueno, reportándose toda la banda de Cerrajería Armenta. Rodado hacia la tercera base, tierra de valientes, de costado, de norte a sur, de este a oeste. Ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste, sí, por la ruta 53, a nombre de usted, de Quevedo a Castro. La ruta 53 está siendo puesto out Jonathan Santos. Así es, amigos, ahí cae el primer out, patrocinado por los amigos del Grupo Industrial del Istmo, siempre apoyando al deporte. Un out. En la pizarra, Orlando Lara, en la caja de bateo, el bateador designado. Platicábamos con Orlando Lara al inicio de este encuentro y pues bueno, nos decía que en este año va a ser intervenido en el hombro. Este año no va a tener participación dentro de la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Va a ser intervenido este año. Su recuperación la va a llevar aquí, nos decía en la cuenca del Papaloma, se va a estar recuperando y se va a preparar para la siguiente temporada 2022 de la Liga Mexicana del Pacífico con los Charros de Jalisco. Así que Orlando Lara, el estelar Orlando Lara, oriundo de La Burrera, ya municipio de Tierra Blanca, Veracruz, se presenta en el Hernández Castro. Bateando por el lado de los zurdos, Orlando Lara. Y hay que decirlo que si es buen pitcher, también es buen bateador Orlando Lara. Sí, un hombre de mucho contacto y de mucho power. Pues le mete duro al gimnasio, ¿no? Ahí el físico, la verdad que presenta Orlando Lara ahí para todos los muchachos, para que vean el ejemplo, ¿no? Claro, claro, eso es trabajo, negro, Eso es trabajo, eso es trabajo. O sea, aquí no hay de otra. Aquí nada es casualidad, Si estos muchachos, estos peloteros se han establecido por tantos años dentro de la pelota profesional, no es por casualidad, O sea, estos muchachos han trabajado, le han metido fuerte al gimnasio, la alimentación, se cuidan, la disciplina y pues bueno, ahí están los resultados. Establecidos en Liga Mexicana de Verano y Liga Mexicana del Pacífico. Mauricio Duarte que no le quiere poner nada también, ahí trabajándolo con mucha cautela. De costado, Mauricio Duarte. Ya tomó la señal del receptor. Lanzamiento para home. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi querido Orlando Lara. Dame un beso y dime adiós. Porque así como llegas, así te vas. Apóntale usted un chocolate al zurdo de La Burrera, Veracruz, Orlando Lara. 2 outs de la pizarra, Ángel Salazar, el patrullero central en la caja de bateo. Así que ese chocomil es patrocinado por el gobierno de Tutepec, tierra de bienestar. Mandamos saludos a todos los amigos de Abarrotes Llama de Oro, que ya se está reportando con nosotros, mandando mensajitos a través de Sala Deportiva. A toda la familia Farfán, allá en Tehuantepec, Oaxaca. Abarrotes Llama de Oro, donde usted siempre gana. Primer lanzamiento, primer pedrada por todo el centro del plato, cantado y declamado por el umpire principal. Levantó el brazo derecho, señal que esa pelota llegó a territorio prometido. Pelota pegada, solo el batazo, territorio del jardín derecho. Va a bajar Delgado por ella, viene a recoger la bola, pero no. Anótelo usted un imparable con 2 outs de la pizarra a Ángel Salazar, el patrullero central. Ahí conectando bien Salazar. Así que hay corredor en primera. Ya tenemos 2 outs. Y ahora viene el turno para González. Este número 2 a la caja de bateo. José Luis González en la caja de bateo. El parador en corto. Dio imparable ya en su entrada anterior y anotó la primera carrera. Y la única de este encuentro, Bateando por los derechos, pelota de la esquina de afuera, cantado y declamado por el umpire principal, levantó el brazo derecho, señal de que esa pelota llegó a territorio prometido. La gente, ya la parte de atrás aquí de las butacas, lleno total ya, Batazo, machucón de foul.
Es correcto, una entrada respondiendo a la afición de aquí de Tuxtepec y la zona de toda la región, ¿no? Gente del Porvenir, Zacate, Colorado, la gente de Zapote, Colorado y todos los alrededores de Tuxtepec, Oaxaca. De costado el lanzador, viene el lanzamiento, pelota rápida, batazo. Anótelo usted, un imparable más, el primero en el orden, ¿eh? Vaya que está haciendo sonar el madero este muchacho José Luis González. Dos imparables ya en este encuentro. Dos imparables ya para José Luis González, respondiendo ahí, poniéndosele respondón a Mauricio Duarte, que ya en 2 ocasiones no lo ha podido dominar, así que corredores en primera y en segunda, tenemos 2 out. Vamos a ver el siguiente bateador, Contreras, a ver con qué viene. Pelota pegada, se quedó en zona de contacto esa bola de Mauricio Duarte, pues bueno, lo aprovechó muy bien. Pelota rompiente, la carazazaza por un lado y así no se golpea la bola. Los que saben dicen que para golpear la bola hay que mirarla. Los brazos se quedaron, pero la carazazaza no se fue para un Laredo, Texas. Anótele usted el primer strike. Lanzamiento, pelota picada, pelota rompiente y no. Ya comienza a manejar un poquito más las pelotas rompientes Mauricio Duarte, ¿eh? Ya no se está dejando llevar por las pelotas rápidas, ¿eh? Ya está con las pelotas rompientes ya. Lanzamiento para home, a la esquina de afuera, ¿no? Mauricio Duarte, quien le toca el juego anterior, le tocó relevar 3 entradas allá en Acayucan y pues hizo bien su trabajo, solamente 3 entradas y ahora viene como pitcher abridor. Llegó a soltar lumbre allá en Acayucan, Veracruz, ¿eh? Respondiendo a la hora Serapio. Pelota por todo el centro del plato, no, pelota alta, dice el umpire. No le gustó el umpire principal, a la fanaticada sí, pero pues bueno, donde manda capitán no gobierna marinero, ¿eh? Si el umpire dice que no, es no, ¿eh? El umpire no podrá mandar en su casa, pero aquí en el estadio manda el día de hoy. Sin raspar muebles, por favor, ¿eh? Sin raspar muebles, por favor, ¿eh? A la esquina de afuera, ¿no? Lo perdió. Contento y feliz como chamaquito saliendo del recreo, Brandon Contreras. Anótelo usted, base por bolas. Corredor en primera y en segunda base. 2 out en la pizarra y le da apertura. La casa llena, perdón, la casa repleta de piñeros. 2 out en la pizarra. Florentino Lorte viene a la caja de bateo. No cabe ni un piñero más. Las casas llenas. Hay 2 outs, así que vamos a ver cómo sale Duarte de este atolladero, de este tamalito que tiene bien envuelto en esta segunda alta. Casa llena, 2 outs en la pizarra. De costado el lanzador abridor. Pelota rompiente, batazo elevado. ¿Quién va? Bola de 3, bola de nadie, marcan los cánones. Irineo Castro dice, ábranse todos, por favor, ábranse. Fly al primera base, señores. De esa manera acabó. De esta manera cayó la parte alta de la segunda entrada. La pizarra Frojarocha Radio, Media Visión y Sala Deportiva nos indica. Piñeros de Loma Bonita, 1 carrera. Bravos de Tuxtepec, 0 carreras. Regresamos. Ok, mi gente, pues bien, al cerrarse la tercera entrada vendrán a batear séptimo, octavo y noveno en el orden. Julio Delgado, Nelson Quevedo y Emiliano Yescas. Ante los lanzamientos de Tony Córdoba. Tecuani Deportes, todo lo que usted busca para el práctico de su deporte favorito, con nosotros lo encontrará en Tecuani Deportes, en el centro histórico de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. Taquerías Martín, en el centro de Tehuantepec, a un costado de la entrada del mercado Jesús Carranza. Taquerías Martín, presentes a través de Sala Deportiva. Saludos para los veteranos que fueron homenajeados el día de hoy. Julio Delgado, bateando por el lado de los zurdos. El legendario Julio Delgado, con el número 24 en la espalda. Participando en las diferentes ligas. El patrullero derecho del equipo tuxtepecano. Sin out de la pizarra, 1-0, ganando el equipo visitante. Pelota a la esquina de adentro para el bateador zurdo. Cantado y declamado por el umpire principal, mi hermano Jordan Domínguez. Saludos, mi hermano, gusto saludarte. Hace un rato vi la tonelada, mi hermano, ya sabes. La tonelada y media presente, mi hermano Jordan. Abrazo enorme, qué gusto saludarte, mi hermano. Y Luis Ascona, saludos, mi sangre, excelente transmisión. Un abrazo fuerte desde Juriquilla, Querétaro. No podía esperar menos de ti, mi querido Luis Ascona. Saludos, mi hermano. Abanica la brisa ahí, Julio Delgado, un lanzamiento pues a la zona ahí por parte de Tony Córdoba, que hasta el momento pues mantiene el 0, ¿no? En su equipo, ¿eh? Hasta estos momentos no le ha dado de imparable a Tony Córdoba, ¿eh? Un hombre que se caracteriza precisamente por ello. Rodó hacia las paradas cortas, de frente, el parador en corto, como marcan los cánones. Por la ruta larga, sí, por la ruta 63. Anótalo usted, que está siendo dominado Julio Delgado, de José Luis González a Leonel Iglesias. Por la ruta 63 cae el primer tercio de esta parte baja de la tercera entrada. Recuerde que estamos bajo el patrocinio de Bazar Deportivo El Chato, allá en la avenida Libertad, entre Ocampo y Santo Degollado. Bazar Deportivo El Chato. Ahora viene el turno para Nelson Quevedo, allá de Tres Valles, Veracruz. Nelson Quevedo. Hablábamos hace rato de los egresados de la Academia 2001. Nelson Quevedo es uno de ellos, ¿eh? Es contemporáneo de Irineo Castro.
Nelson Quevedo, perteneciente al equipo Guerreros de Oaxaca, e Irineo Castro al Águila de Veracruz. En esa sexta generación de la academia allá en el Carmen, Nuevo León. Sólido el batazo, territorio del jardín izquierdo, señores. La bola en el callejón. Imposible para el patrullero izquierdo. Va a buscar la segunda base Nelson Quevedo, lo frenan de aquel lado. Marca Lucet un largo imparable. Vaya que le dio sólido esa pelota rompiente el Nelson Quevedo. Esa pelota rompiente de Tony Córdoba se le quedó en zona de contactos, zona de papa. Extendió bien los brazos Nelson Quevedo, el tercera base del equipo de Tuxtepec. Y pues bueno, de esa manera con un dodo en la pizarra ya coloca corredor en la inicial. Así que el primer hit para los Bravos, conectado por Nelson Quevedo. Y pues ya le hicieron el primer daño ahí a Tony Córdoba. Vamos a ver cómo responde el Potrillo Illescas, quien pues uno de los novatos del equipo de Bravos de Tuxtepec, una de las reglas que hay en la Liga Veracruzana. Así que el Potrillo Illescas en las paradas cortas y ahora al turno al bat. Emiliano Illescas, el parador en corto, no de la pizarra. De costado Tony Córdoba, lanzamiento para Juan, pelota rápida, esquina de afuera, no. Dice el umpire que no. Les recordamos, el día de mañana vamos a estar completamente en vivo y en directo desde el campo Rojitas, allá en Salina Cruz, Oaxaca. Sigue usted la sintonía a través de Sala Deportiva. La serie número 7 de la Liga Regional del Istmo. El barrio de la Soledad va de visita contra el equipo Petroleros de la sección 10. Pelota rompiente, batazo machucón de foul. Parecía, ¿no? Un lanzamiento preciso ahí para el Potrillo Illescas, que machuca de foul. Foul patrocinado por los amigos del Grupo Industrial del Istmo, siempre apoyando al deporte. Un out en la pizarra. 1-0 gana el equipo de Loma Bonita. Lanzamiento para home. Pelota rompiente. Sólido el batazo, territorio del jardín central. Dice Illescas a esa bola. Esa bola no me la dejes en zona de papas porque te la conecto. La pelota rompiente, ojo, se le está quedando a Tony Córdoba esa pelota en zona de contacto. Y pues bueno, cuidado porque el equipo de Tuxtepec se caracteriza por eso, por ser pacientes y a la hora Serapio regresar a los juegos y sobre todo venir y remontar, negro. Vaya contacto que hizo ahí el Potrillo Illescas, respondiendo el Potrillo Illescas. Y pues prende a la afición aquí en el Hernández Castro, toda la familia Illescas que se vino al estadio apoyando al muchacho. Y pues prende al estadio ese hit conectado por el Potrillo. Ahora vamos a ver a Anthony Casarín. 2 out de la pizarra, Anthony Casarín, el patrullero central. Que ha bateado Anthony Casarín en este encuentro, fue dominado. El batazo, señores, es imparable. Van a mandar a Nelson Quevedo la registradora. Lo van a mandar, lo pararon allá en la antesala. Le dice el manager, take it easy, por favor, amárrame en la tercera. Amárrame en la tercera. Anótelo usted, imparable a Anthony Casarín. Lidiando imparables el equipo de casa. Lidiando imparables el equipo de casa. Y pues bueno, las colchonetas repletas de bravos. Y le da apertura a Francisco Delgado. Así que no cabe ni un bravo más en las bases. Casa llena. Viene Francisco Delgado. Así que la afición se prende aquí en el Hernández Castro porque los bravos están respondiendo y le están haciendo daño a Tony Córdoba. La casa llena, una de la pizarra. Francisco Delgado bateando pelado los derechos. Ya presentó el lanzador. Lanzamiento pelota pegada. Dice el umpire que no. Y vaya con la responsabilidad del madero Kiko Delgado de poder traer posiblemente la carrera empate o la carrera de diferencia para el equipo de casa. Es correcto, Tony Córdoba quien suspira y quiere que no le hagan daño, pero tiene que trabajarlo de manera inteligente a Delgado. Lanzamiento para home. Dice el umpire que no. Esas pelotas rompientes se le ha quedado, repetimos, en zona de contacto. Si bien las ha fallado el equipo de Tuxtepec, precisamente ha sido por la mecánica errónea que han estado utilizando al momento de hacer sus swings. Haciendo los ajustes, haciendo las apreciaciones por ahí en el banquillo, pues bueno, se han logrado hacer esas conexiones de imparables. Pelota rompiente no, lo decíamos. Y era la parte que marcan los cánones. Y voy a ser insistente y voy a repetirlo. Quédatele, o sea, esas pelotas rompientes te dicen siempre quédatele a la bola. ¿Qué es quedártela a la bola? Te vas con las piernas, pero los brazos se quedan. Puede venir la carrera de caballitos y Tony Córdoba mete una bola más. Así que abusados, amigos. De frente el lanzador, ya tomó la señal, viene el lanzamiento a la esquina de afuera y lo perdió. Contento y feliz como chamaquito saliendo al recreo. Va Francisco Delgado a la inicial y una carrera de caballito en los spikes de Nelson Quevedo. Señores, la pizarra ya está empatada a una carrera por bando. Una, entra el manager de Loma Bonita porque de los Piñeros porque no le gustó. Ahí se le quedaron lanzamientos a Tony Córdoba, le conectaron 3 hits consecutivos
y una base por bola. Así que van a platicar con él porque el manager no quiere dejar pasar pues más oportunidades para el equipo de los Bravos. Y hay que decirlo que estos juegos son apretados, ¿eh? O sea, aquí la estrategia está al por mayor. Diferencia de una carrera te puedes llevar ese encuentro con esa diferencia de carreras. Estamos hablando de un tremendo picheo y así va a ser el encuentro de toma y daca, ¿eh? Así va a estar. Estoy seguro que va a ser los ajustes necesarios Tony Córdoba para tratar de frenar esta ofensiva y pues bueno, vamos a ver cómo sigue respondiendo la ofensiva del equipo de Tuxtepec. Ya vemos trabajando allá en el bullpen de Piñeros a un pitcher, así que vamos a ver cómo viene a trabajar Tony Córdoba, que sigue la casa llena, ¿eh? Henry Amador en la casa de bateo. El segunda base. Henry Amador, el hombre de Estación Tustilla. Ahora al turno, vamos a ver si el equipo de Bravos incrementa, se va arriba en el marcador. Bateando por el lado de los derechos. El segunda base del equipo, territorio del jardín central. Va a haber jugada de pisa y corre, muy probablemente que sí. Capturan la paloma de aquel lado en territorio del jardín central. Marca Lucet, un fly al center field. Fly de sacrificio a Henry Amador. Señores, con ese pisa y corre en los spikes de Emiliano Yescas, está cayendo la segunda carrera para el equipo de casa. Así que el Potrillo Yescas produciendo ahí su carrera. Este muchacho novato de los Bravos de Tuxtepec, que tiene la responsabilidad de las paradas cortas, había cometido un error a la defensiva, pero ya anotó su carrera y eso es motivación pura para el novato. Corredor en primera y en segunda base, 2 outs de la pizarra. Irineo Castro, nombre de experiencia, con número 21 en la espalda. Ya mucho diamante galopado para Irineo Castro, ya de alto kilometraje, ya usa aceite del grueso ya Irineo Castro, ya muchos años ya dentro de la pelota de la liga veracruzana y pues bueno, otros tipos de ligas ya pertenecientes. En la liga regional del Istmo estuvo participando Irineo Castro, lo recuerdo muy bien, ya con el equipo de Unión Hidalgo. Por muchos años participando. Y platicábamos con Mauricio Duarte al inicio del encuentro, pues bueno, también tuvo participación allá en la región del Istmo. Estuvo Mauricio Duarte, nos decía, con el equipo de Tehuantepec, con Chawis, con Unión Hidalgo y con el equipo Cementeros de la Cruz Azul. Así que el recorrido de los Bravos, de los jugadores de los Bravos aquí en esta transmisión con los datos precisos. El trabajo que ha hecho Mauricio Duarte. De costado Tony Córdoba, 2 outs en la pizarra, corredor en primera y en segunda base. Y el equipo tuxtepecano ya le hizo daño, Ya le pegó un jalón de greñas el pitcher abridor del equipo de la Bonita. Sólido el batazo, territorio del jardín izquierdo. Allá en los campos se dan las flores. Y en los jardines está el patrullero izquierdo. Anótelo usted este largo elevado, territorio de Jonathan Santos. Señores, se han jugado 3 entradas completas. 3 entradas completas. La pizarra, sala deportiva, Afro Jarocha Radio y Media Visión nos indica. Piñeros de Loma Bonita, 1 carrera. Bravos de Tuxtepec, 2 carreras. Regresamos. Así que Orlando Lara viene al turno al bat por parte de Piñeros. Al aperturarse la cuarta entrada, octavo, noveno y primero en el orden. El turno de Orlando Lara es presentado por Finca Santa Teresa y por Hamburguesas La Triple M. En hamburguesas, lo mejor en Santa Teresa. Visítenos y no se arrepentirá. Orlando Lara, pitcher zurdo, que batió Orlando Lara en el turno anterior, se fue chocolateado. Mandados saludos a los amigos de Crisa Refacciones, allá en Tehuantepec, Oaxaca. Todo lo que usted busca en refacciones para su automóvil, camioneta, camión, en Crisa Refacciones está su mejor opción. Luis Ascona, mi hermano, reportándose con nosotros, muchas gracias. A toda la banda, a toda la gente de la Cuenca del Papaloma, que ya está haciendo tremendo entradón aquí en el estadio Guillermo Hernández Castro. Pelota pegada, ¿no? Pelota mala. Le decíamos que Orlando Lara no va a tener participación este año en la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Va a ser intervenido de ese hombro izquierdo. Nos decía que pues bueno, va a esperar su recuperación para poder estar en óptimas condiciones para el equipo Charros de Jalisco para la Liga Mexicana del Pacífico en la edición 2022. Mando saludos a mi compadre, mi Dani Perea, que está en sintonía con nosotros. Muchas gracias, mi compadre Dani Perea, que el día de hoy se enfrentó con 2 encuentros allá en ese torneo Golfo Pacífico de veteranos. A la esquina de afuera dice el umpire que sí. No le gusta ahí a Orlando Lara bromeando con el cuate Santos. Está esperando Orlando Lara un lanzamiento a modo para poderle conectar. Machucón de foul. Un batazo de foul. Machucón de foul ahí. La afición le dicen pásasela, pero Mauricio Duarte sabe que este es un juego complicado y no puede regalar nada el día de hoy.
Lo decíamos, si es buen lanzador Orlando Lara, como bateador no se deja mal. Rodó hacia la primera base. ¡Ay, papacito chulo! Cuidado que ese batazo le dio ese bote bravo por ahí a Neo Castro y hay que cuidar la Carasasasa, ¿eh? Digo, Neo precisamente no vive de la Carasasasa, pero hay que cuidarla. Estamos de acuerdo en eso. Es correcto. Ahí Orlando Lara conectando sólidamente, porque esa pelota en el bote agarró velocidad. Un bote bravo, Irineo Castro no logra contener. Y ya está en la primera base Orlando Lara. Corredor en la primera base, viene la caja de bateo Ángel Salazar, el patrullero central. Otro zurdo, otro Telegrafiando zurdo. las señales del coach de tercera, que vamos a mandar a tocar. Estamos ya en la cuarta baja, cayendo por una carrera. Es la novena varilla del equipo de Loma Bonita. Orlando Lara precisamente, pues bueno, no se caracteriza por ser un corredor de bases, por así decirlo, y no es que no corra, digo, sino que hay que cuidarlo por algún tipo de lesión en las colchonetas. Pelota a la esquina de afuera, cintarazo. Cantado y declamado por el umpire principal a la esquina exterior para bateador zurdo. Bonito strike que acomoda el pirata Mauricio Duarte. De costado Duarte, tomó la señal. Pelota a la esquina de afuera, ya prendieron a Lara. Viene el tiro hacia el inicial. Márquelo usted, umpire safe, dice por allá. Y cuidado. En el pecado lleva la penitencia Irineo Castro, Sí, en el Irineo pecado Castro lleva la penitencia, Tiró el guantazo realmente, a la ahí se va, Dios Padre que te vea si logramos conectar de aquel lado a Orlando Lara, A lo mejor con un poquito de mecánica, teniendo ya presente el Newman ahí la madrina, teniendo visión realmente de ella, hubiera pasado otra cosa, mi querido negro, Tiró el guantazo por ahí, a la ahí se va y pues bueno. De esta manera continúa con vida allá Orlando Lara en la inicial. Sí. Ángel Salazar, el patrullero central. Viene el lanzamiento para home. Rodado, señores, hacia Duarte. Viene el tiro hacia la segunda base. Una audacia hacia la inicial, segura, doble play. ¿Y no? No. La mecánica, hay que decirlo. La mecánica del parador en corto del equipo de Tuxtepec y Escas. Si algo se caracteriza el parador en corto, precisamente por deshacerse de volada de la bola, O sea, no puedes estar encasquillando tanto la bola, no puedes estar golpeando tanto la bola con el guante. Es un trabajo que va a ir desarrollando poco a poco el muchacho en las paradas cortas. Las consecuencias de que se ha dado en esta mala mecánica, que los dos corredores que han tenido posibilidad de sacar out, deshaciéndose rápido la bola, se le han envasado. Sí, ahí tiene que ser la jugada rápida del Potrillo Illescas. Ya le hemos dicho, el novato de los Bravos de Tuxtepec, pues logrando un out, pero ahí se quedó el saborcito pues de que podía hacer el doble play, así que bien lo dice, ¿no? Ahí va a ir aprendiendo. Es uno de los novatos que presentan los Bravos y pues vamos a ver, por lo pronto Orlando Lara lo sacan de la jugada y tenemos, ¿cuántos outs? Hay un out, así que a Progarocha Radio hay un solo out, corredor en primera. Un out de la pizarra, José Luis González, el parador en corto, bateando por el lado de los derechos. Doble imparable de este muchacho, que han encendido con el madero. A la esquina de afuera, pelota rompiente, dice el umpire que no. Y eso lo sabe Mauricio Duarte, que aquí es donde se tiene que aplicar. Le han conectado dos imparables de forma consecutiva. José Luis González, la primera varilla y parador en corto del equipo de Loma Bonita. Los brazos short and quick marcan los cánones, corto y rápido. Y es lo que está haciendo precisamente en estos momentos el bateador. Rodó hacia la tercera base, tierra de valientes. Nelson Quevedo, en territorio de foul, tratando de buscar esa bola y no. Sí, una pelota que va de foul allá por la tercera. Nelson Quevedo hace el recorrido, pero metiéndole vista. Así que José Luis González, peligroso, peligroso José Luis González, conectando ahí, se va de foul, pero Mauricio Duarte tiene que trabajarlo con cuidado para tratar de dominarlo. Recubrimientos y acabado Saga, a lo mejor en pintura Sante Guantepec, presentes a través de Sala Deportiva. Lanzamiento para con pelota rápida, rodado hacia las paradas, cosas del tercera base, Nelson Quevedo recoge bien, hacia la segunda, no, hacia la inicial, señores, no, se trepó a la moto José Luis González, anótelo usted, bola ocupada, y vaya que prendió la moto, ¿Sí? Un sprint de forma rápida hacia la inicial, anótelo usted por la ruta 54, el out forzado allá en la intermedia a Ángel Salazar, y en bola ocupada José Luis González se ancla en la inicial. Le corrió la milla a José Luis González, quien sigue vivo. Ahí Nelson Quevedo haciendo el trabajo, cubriendo Nelson un poco la zona de parador en corto, haciendo el trabajo Nelson Quevedo, este veterano, y pues ya tenemos dos outs. Brando Contreras en la caja de bateo, se fue al robo de base, le salió con día y medio de anticipación. Sí. Haz de cuenta como los maestros de educación física que se van a la hora del recreo, Sin Sí. avisarle a la directora se fue, Y demostrando José Luis González que es buen corredor, Está haciendo buen trabajo el jugador de Piñeros. Ahí ya, pues llegando a la segunda. Y vamos a ver si lo remolcan o ahí se queda en la segunda base.
Corredor a 180 pies de la registradora. Lanzamiento para Juan. Pelota alta, pelota mala. Y ya mandamos saludos al profesor Valente Portela, que ya está con nosotros el día de hoy. El alto mando de la Dirección de Deportes aquí del Honorable Ayuntamiento de Tuxtepec, Oaxaca. Batazo elevado, territorio de foul. Llegó el alto jefe, el alto mando, señores. Y no andamos con pequeñeces aquí, ¿eh? Llegó mi hermano ya, Valente Portela. Atinado el trabajo por ahí en el área de deportes con mi hermano Valente Portela. 2 out en la pizarra. Brandon Contreras, el segunda base. Y ya afilando el machete Florentino Lorte, el antesalista. Tercer varilla del equipo visitante. Pelota picada, pelota mala. Haciendo el trabajo cual maestro de la sección 22, el receptor, bloqueando todo. Bloquea todo ese muchacho, no deja pasar absolutamente nada. Así es, el cuate de Santos bajándose ahí porque hay corredores. Y creo que aquí en Tuxtepec pues no hay tanto del magisterio porque nadie voltea a verme. Allá en el Istmo digo eso y de volada. Línea sólida, territorio de foul. El día de ayer estuvimos narrando una final de fútbol de la sección 22 de los maestros, así que se coronaron campeones de la Liga Empresarial ahí en el Campito Sol, así que ayer estrenamos juguetes nuevos en Afrojarocha Radio. El día de ayer la sección 22 se corona campeón. De verdad, felicidades a Afrojarocha, de verdad, vi la transmisión ayer, me da gusto, digo que esa parte de ir avanzando poquito a poquito, estamos de acuerdo, mi negro, o sea, eso es pasito a pasito, no es fácil, la balacera no está fácil como para entrarle de frente. Roda hacia la tercera base, tira de valientes, Nelson Quevedo como marcan los cánones por la ruta larga, de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, sí, cueste lo que cueste, marque usted por la ruta larga, de Nelson Quevedo a Irineo Castro, está haciendo Brandon González, señores, se ha jugado la parte alta de la cuarta entrada, 3 entradas y media. La pizarra, sala deportiva, media visión, Afrojarocha Radio nos indica. Señores de Loma Bonita, una carrera. Bravos de Tuxtepec, 2 carreras. Regresamos. Amigos de Afrojarocha Radio, ya estamos haciendo la tarea, estamos estudiando ahí el librito. Le mandamos un saludo también a Rubén Onofre, que va a ser instructor de Afrojarocha Radio en cuanto al reglamento. Ok, amigos, ¿dónde estamos de regreso? Estamos de regreso ya para el cierre de la cuarta entrada. Quinto, sexto y séptimo en el orden, Eduardo Santos, Manuel Grajeda y Julio Delgado. Ante los lanzamientos, ante las pedradas de Tony Córdoba. Cerrando la cuarta entrada, Eduardo Santos del 6 al 3 fue dominado en el segundo capítulo. Bateando por el lado de los zurdos. Pelotero de Liga Mexicana también, Tony Córdoba. Pelota repite, sólido batazo, señores, territorio del jardín derecho. La pelota se abre de foul. Le pegó un jalón de greñas el cuate Santos, esa bola para la mala fortuna de él, pues bueno, el jalón fue de más que la bola se internó allá en los dormitorios del Hernández Castro, mi negro. Es correcto, Eduardo Santos, quien ha demostrado, tiene el poderío, Tiene el poderío, la ha votado en varias ocasiones aquí en el Hernández Castro. El partido pasado allá en Acayuca también la pierde, así que Tony Córdoba lo sabe y tiene que trabajarlo con mucha cautela. Farmacias Ismayas, de mucho más ahorro por el bienestar de tu familia en Tehuantepec, Oaxaca. Medicamentos genéricos y de patentes de la mejor calidad. Pelota le de afuera, ¿no? Dice el umpire que no. Y afilando el machete ya está Manuel Grajeda, el bateador designado del equipo de Tuxtepec. Y pues bueno, en la zona aquí de palcos, lleno total ya, Lleno total. Lleno total ya. Respondiendo la afición y ya próximamente se va a anunciar la porra oficial de Bravos de Tuxtepec, así que espérenla ya. Y pues vamos a hacer el anuncio en las páginas de Bravos, en la página de Afrojarocha Radio para que se apunten a la porra oficial que va a estar. Y van a haber sorpresas sobre todo. Sí, y van a haber sorpresas sobre todo. Pelota rompiente, Machucón de foul. Pues bueno, la bola ahí. Haciéndole ese swing arrepentido por ahí el cuate Santos. Logró pellizcar la bola y pues bueno, de esa manera se mantiene con vida. La logra rozar. Ahí de foul, así que le decía yo, la porra de los Bravos se va a armar y la mascota oficial también la van a esperar muy pronto. Para el próximo juego que vamos a ir fuera, va a haber un autobús, no le vamos a cobrar. Solito van a Tony Córdoba, pelota en la esquina de afuera. Buenos días, no, dice la Payer que sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El cuate Santos le diciendo, ¿qué está pasando, mi sangre? ¿Qué está pasando acá? A la esquina de afuera, el cuate Santos le está diciendo que no. Y cuidado que el encuentro está empezando, El encuentro está empezando, El encuentro está empezando, Cuidado que le pueden jalar la rienda al cuate Santos y bye Nicanor, Así es, y Ernesto Aguilar, el manager, que no lo habíamos visto, sale ahí
a defender al equipo, pues haciéndolo también, haciendo su labor, así que presionando a Lumpire. Ahí le llama a Lumpire y le dice abusado. Lumpire que le decíamos, ¿no? En su casa no podrán mandar, pero hoy en este momento, pues lo que él diga es lo que se va a hacer. No, y sabes algo, digo, la cuestión de la mecánica del umpireo también no es precisamente la correcta. Estamos de acuerdo, o sea, el cuate Santos se fue para allá porque el umpire no hizo ningún movimiento que diera el tercer strike. Ok, y a mitad de camino lo regresa porque resulta que dice mi mamá que siempre sí. No, lo regresó y pues bueno, de esta manera le marcamos el chocolate al cuate Santos. Manuel Grajeda, el bateador designado, que ya se fue chocolateado en el turno anterior, el número 34 del equipo de Tuxtepec, bateando por el lado de los derechos. La gente de la fanaticada metiendo sólido el batazo al territorio del parador en corto, al bote, bravo, señores. Jugada clásica, jugada bonita, jugada preciosa de las paradas cortas. Digna de un parador en corto. Bola de frente, brazo extendido, recoge la bola, sin componer la figura, vengo hacia el inicial. Por la ruta 63, márquelo usted por la ruta 63, el out para Manuel Grajeda. Así que ya tenemos 2 outs. Sí, lo apuntabas bien por ahí el Upiri demorando en su marcación. Allá con el cuate Santos, pero pues bueno, vamos a ver el turno para José Francisco Delgado. 2 outs de la pizarra, Julio Delgado en la caja de Julio bateo. Delgado, perdón, ahí al bat. Modelorama Chiapas, donde usted la encuentra bien frías, como se las merece, allá en Salina Cruz, Oaxaca. Presentes a través de Sala Deportiva. Movimiento de lanzador de Tony Córdoba. Tony Córdoba que va caminando poco a poco, enfrentándose a 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, a 15 bateadores en 4 entradas prácticamente. Le hicieron daño en la entrada número 3. Logró recuperarse Tony Córdoba y pues bueno, poco a poco está caminando ya en este encuentro. De frente el lanzador. Pelota elevado, el receptor, el primera base, bola de 3, el receptor, precisamente no con la mecánica correcta, pero lo importante es que la bola se quedó y márquele eso, compadre. Con este foul fly hacia el receptor, está cayendo ya el tercer out. 4 entradas completas, sí, 4 entradas completas. La pizarra desde el estadio Guillermo Hernández Castro nos indica el equipo Bravos de Tuxtepec pegándole a Loma Bonita, 2 carreras por 1. Regresamos. Estamos ya aperturando la quinta entrada, tercero, cuarto y quinto en el orden. Florentino Lorte, Juan Elvira y Leonel Iglesias. Ante los lanzamientos del pitcher abridor Mauricio Duarte, que está ganando ese encuentro ya. Estamos llegando a la parte alta de la quinta entrada. Después de cerrarse esa entrada, señores, el juego es legal. Así que mandamos un saludo allá para Chano Quinta, allá en la Peñita de Veracruz, porque estamos en la quinta entrada, así que... Sólido el batazo territorio del jardín derecho. Julio Delgado, imposible para esa bola. Logró frenarla, pero no precisamente quedarse con ella. Márquelo usted un imparable a Florentino Lorte. Imparable territorio del jardín derecho. No pudo hacer mucho el zurdo Julio Delgado por esa bola. Se le tiró, se le desplazó, pero pues bueno, no fue lo suficiente como para poder marcarle este out. Sí, pues ahí lo único que hace es que evita que la bola se vaya hasta el fondo de la barda. Parecía que se podía lanzar, pero pues Julio Delgado ya no es un chamaco, así que pues haciendo su labor allá Julio, aunque pues no logra evitar el imparable. Si de gorras se trata, Quimo Gorras, las gorras originales de la Major League Baseball, NBA y NFL. Síganos en nuestras cuentas de Facebook, así como Quimo Gorras. En la caja de bateo, Juan Elvira, el receptor. Se fue chocolateado en la primera entrada sin tirarle. Y del 4 al 3 fue dominado en la tercera entrada. Bateando por los derechos, batazo a las paradas cortas. ¡Ay! Bendito bote, señores, bendito bote. Ya estaba prácticamente el parador en corto anclado, digo, sobre eso, de esa manera, no hay defensa sobre esa manera, mi negro. El bote fue bravo, el bote elevado, imposible para el parador en corto. Haciéndolo ser imparable al bateador. Es correcto, por ahí, pues un bote bravo, nada que hacer ahí para el Potrillo Illescas. Y pues ya tiene corredores en primera y en segunda, el equipo de Piñeros, y no tenemos out, así que en esta entrada el equipo de Piñeros bravos a la ofensiva, ¿no? Sin out de la pizarra, Leonel Iglesias, el primera base, quinta varilla del equipo de Loma Bonita. Leonel Iglesias es un hombre de muchos años, ya muchos
diamantes galopados. Y le dice al manager, cuádrate por favor y avánzalos. Ahí viene el toque de sacrificio. Recoge Duarte, pifea tantito. A mano limpia y por la ruta 14. Está siendo dominado en ese toque de sacrificio Julio Iglesias. 1-1 en la pizarra, pero la función, la chamba a la cual lo mandaron, se realizó. Que dijo, tú eres out, le dijo el manager, avánzame a los corredores, trabajo realizado. Así es, cumpliendo con la labor que le manda a su manager, jugando con el librito el equipo de Piñeros para poder empatar este encuentro. Así que hay un out, corredores en segunda y en tercera. Y vamos a ver qué presenta el próximo Piñero con el número 21 en la espalda. Yosmar Rodríguez en la caja de bateo, el patrullero derecho. Bateando por los derechos, se encuentra corredor en segunda y en tercera base. Pelota de esquina de afuera, pelota rompiente, dice el umpire que no. Con la oportunidad de empatar y probablemente de irse al frente el equipo visitante. Ya estamos en la parte alta de la quinta entrada. Este encuentro avanzando de forma rápida. Y afilando el machete, Jonathan Santos. De costado Mauricio Duarte, ya tomó la señal. Pelota rompiente en la esquina de afuera. Dice el umpire que sí. Repite Mauricio Duarte los lanzamientos que había hecho en la primera y segunda entrada ahí en la esquina de afuera. Y pues Mauricio Duarte tiene que apretar para salir de este atolladero. De costado el lanzador, ya tomó la señal. Swing, tratando de buscar la banda contraria. Tratando de buscar los dólares. Tratando de irse payanga Veracruz. Pero pues bueno. Pelota rompiente, pelota rápida, pelota explosiva que está saliendo en el brazo de Mauricio Duarte. Esa pelota rompiente que pues bueno, está poniendo en punta y talón a los bateadores a la ofensiva del equipo visitante. Un out de la pizarra. Lo repite, rodó hacia las paradas cortas. Yescas, aguante volteado, viene el tiro hacia el inicial por la ruta larga. Tiro erróneo, dice el umpire que no. Dice el umpire que no. Anótele usted, otro error del parador en corto. Con toda la chamba de poder hacerlo. Sí, un lanzamiento por parte de Potrillo Yescas que se queda arriba, parecía un tiro de rutina. Neo Castro no puede hacer el trabajo y ya tenemos la casa llena con un solo out. Las paradas cortas son una posición muy difícil de jugar. Tienes que tener una visión muy grande del panorama del juego. Brinca Sergio Fernández, ya el alto mando del equipo Bravos de Tuxtepec. Le comentaba la posición del parador en corto. Aquí tienes que ser muy listo. O sea, hay paradores en cortos que se caracterizan, mi negro, por tener un brazo muy fuerte. Y hay otros que se caracterizan por tener un brazo muy rápido. Depende de lo que tú tengas, es cómo reaccionas ante lo rodado. Este rodado fue lento, sabes que no tienes un brazo fuerte, apresúrate, deshácete rápido de la bola. ¿Estamos de acuerdo? Si sabes que tienes una bazooka en el brazo, te da chance de contemplar tantito la bola, porque sabes que vienes con un fusil hacia el inicial. Esto Yescas lo va a ir practicando, lo va a ir desarrollando. Hay que decirlo, no son los mismos las ligas municipales, las ligas locales, que ya una liga regional y sobre todo una liga veracruzana. Es un muchacho, como bien lo dices, el esquema que está manejando la liga veracruzana es tener a novatos dentro del line-up. Ahí está uno de ellos y precisamente ese es el objetivo, que se vayan desarrollando poco a poco, que vayan caminando y en el camino vayan haciendo las correcciones. Es correcto, ahí el Potrillo Yescas trabajando, implorando a los dioses del estadio y la pelota le está siguiendo, así que vamos a ver cómo trabaja Duarte. Rodado hacia las paradas cortas, imparable, señores. Imparable, anótelo usted, imparable, carrera producida a Jonathan Santos. Imparable territorio del jardín izquierdo. Juego empatado, juego nuevo, señores. Juego empatado. Se empata 2 carreras juego, por bando. 2-2. La pelota, cuando la hemos visto y lo he aprendido yo en el poco tiempo que tengo transmitiendo, cuando cometes un error la pelota te sigue, te sigue, pareciera maldición, pero es una pelota difícil esta que le tocó al Potrillo Illescas y pues nada que hacer, así que los Piñeros empatan 2-2. Juego empatado. Orlando Lara en la caja de bateo, bateador designado. Y es que, pues bueno, se espera que vaya a tener trabajo el parador en coro el antesalista, las pelotas rompientes. Las pelotas rompientes, ahí está, uno de la pizarra. Orlando Lara en la caja de bateo. Las colchonetas siguen repletas de visitante. Mauricio Duarte de costado, ya tomó la señal del cuate Santos. Se balancea bien el lanzamiento para una pelota rápida, tratando de buscar los maizales con ese swing largo, grosero y majadero de Orlando Lara. Tratando de extender los brazos y pues bueno, encontró más que aire. Sí, Orlando Lara tratando de conectar. Ahí un batazo, bien lo dice, de poder, es lo que busca Orlando Lara. Lanzamiento para home, batazo, territorio de foul.
Dice Julio César Herrera, recordando el gran Freudi Sampé, tremendo shortstop. En paz descanse mi cuñado original de Santa María Mixeguía y nacida de Sampé. Saludos, mi Romy Valencia. Claro, efectivamente. Y si algo se caracterizaba a Sampé, era precisamente por deshacerse rápido de la bola. Por eso es una posición difícil y una posición que se va trabajando poco a poco. Receptor, shortstop y jardinero central, parte medular de un equipo, parte complicada, mi negro. Es correcto, así que Orlando Lara pareciera que Orlando Lara tira con suma facilidad, pero conecta durísimo la bola, así que afortunadamente para los Bravos se han ido de falso dos con esos dos batazos. Pregúntale a Neo Caso si golpea fuerte, que por poquito se lleva mitad de oreja y cachete del Neo Caso, ese rodado de Orlando Lara. Sólido el batazo, señores, territorio de jardín izquierdo. La pelota se le quedó por ahí. Francisco Delgado no haciendo precisamente lo correcto. Viene el tiro hacia la registradora, señores. Orlando Lara dice: no estoy respondiendo como lanzador ahorita por mi lesión, pero sí con la majagua. Carreras producidas, 2 carreras anotadas para el equipo visitante. Así es, Mauricio Duarte aprieta los dientes porque ya se va arriba el equipo de Piñero, un lanzamiento que le quedó ahí y Orlando Lara conecta un batazo de poder y luego sumado allá que el field no la regresa rápido al campo y pues 2 carreras, ¿no? Anota por ahí el equipo de Piñeros. Corredor en primera y en segunda base, un out en la pizarra. Ángel Salazar, el patrullero central, bateando por el lado de los zurdos. Decíamos, esas pelotas rompientes en zona de contacto se les está quedando a Mauricio Duarte y lo está aprovechando muy bien la ofensiva del equipo visitante. Sí, el equipo de Piñeros aprovechando, haciendo su trabajo, conectando muchos hits. Así que vamos a ver si Duarte pues compone el camino y ya en otra visita que le haga el manager pues va a ser por aplicarle la grúa, ¿no? Ya lo visitaron en una ocasión. Y como marca el reglamento, si lo vuelven a visitar, pues tendría que salir Mauricio Duarte. Un imparable a territorio del jardín derecho. Y en bola ocupada hacemos una cuarta entrada. Es lo que lleva Ángel Salazar. Y afinando el machete ya está José Luis González, que se ha envasado en sus 3 turnos anteriores. Ya, Imparable en la primera, imparable en la segunda y en bola ocupada en el 4º capítulo. Lanzamiento para Juan a la esquina de afuera. Dice el umpire que sí. Y ya le agarré las señas al umpire. Cuando veo que como que le golpea la nuca al receptor, es que porque es strike, mi negro. Bonito strike ahí que le acomoda Duarte, necesita trabajar y salir de esta entrada sin que le hagan más daño. Lanzamiento, pelota rápida, pelota bajita. Y el cuate de Santos tratándole de cerrar tantito la llave ya al corredor en la segunda base. Le dice a Jonathan Santos, ciérrate o te cierro. Y si alguien se deshace rápido la bola, precisamente es el cuate Santos. Tiene una bazuca, así que no la ha mostrado el día de hoy, pero atentos todos. Lanzamiento para Juan, pelota rápida. Y vaya que le tronó el Newman por ahí al receptor. Base por bolas para Ángel Salazar. Casa llena, Jonathan Santos en la antesala, Orlando Lara en la intermedia y Ángel Salazar por la inicial. Así que el tiempo pide Ernesto Aguilar, porque yo creo que va a ser todo para Duarte. Por ahí vimos una seña que le hizo, no está cómodo el pirata del puerto. Aprieta los dientes. Y fue todo para Duarte, lo decíamos. Como marca el reglamento, la segunda visita del manager a la loma de las responsabilidades es para aplicar la grúa. Así que el pirata del puerto el día de hoy, ahí se lleva la ovación de la afición. Un poco pues dañado sale en esta ocasión Mauricio Duarte. Así que Arobes es el nuevo serpentinero por parte del equipo de Bravo de Tuxtepec, que ya no, pues ya no aguantaron más a Duarte porque la verdad le estaban conectando y este juego pues está durísimo y ya hay 2 carreras de diferencia, así que apretando el equipo de Piñeros. Tenemos saludos, dice saludos para Randy Rodríguez de parte de la Renata. Saludos primo desde Villahermosa, José Manuel Rodríguez Ramírez, Gustavo Montoro, saludos a mis amigos de Aprobaroche Radio, ánimo a los 2 equipos viendo la transmisión desde Monterrey. Saludos a José Luis que juega con Piñero desde su tierra, El Jatillo, Veracruz, allá para José Luis. Luis Elvira Vidaña, saludos.
Dice Víctor Aules, ya mi pitcher. Así que, pues la gente haciéndose presente aquí en la transmisión de Afrojarocha Radio Media Visión y también de Sala Deportiva a través de las redes sociales. Recuerden que también a través del 91.5 de FM. Y agradecemos al patrocinio de los amigos de El Freno, Autoclimas Ártica, Dinextra, Petro Zacate Colorado, el gobierno de Tuxtepec, Tierra de Bienestar, y es el turno para el nuevo sempertinero, Arobes. Pues bien, mi gente, estamos de regreso ya. Hay un nuevo serpentinero, el zurdo Arobes, está en la loma de los disparos. Los números de Mauricio Duarte: 4 entradas, 1 tercio, se enfrentó a 27 bateadores, le dieron 10 imparables, 4 carreras, 2 bases por bolas y 3 chocolates. Son los números de Mauricio Duarte. Deja el encuentro perdido y pues bueno, viene ya en trabajo de relevo Arobes, el pitcher zurdo, que va a tratar de frenar la ofensiva del equipo visitante. Las casas repletas de piñeros, un lado de la pizarra. José Luis González, el parador en corto en la caja de bateo. El zurdo tomó la señal, viene el lanzamiento para una pelota rápida, cantado y declamado por el umpire principal. Levantó el brazo derecho, sí, señala que esa pelota llegó a territorio prometido. Así que 2 strikes ya lo tiene ahí Arobes a José Luis González, quien ha respondido, ha respondido en la ofensiva de Piñero, y vamos a ver si Arobes lo poncha en esta entrada. A la esquina de afuera, perdiendo la zona por ir al zurdo Arobes. Y si algo no le conviene en esos momentos al equipo de Tuxtepec es precisamente que entre más carreras. O sea, estar dando pasaportes, que entre una carrera de cabito no le conviene precisamente al equipo de casa. El cuadro jugando adentro, le dice el cuate Santos, dejad que los niños vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen. El cuadro jugando adentro. Lanzamiento a la esquina de afuera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, José Luis González. Dame un beso y dime adiós, porque así como llegas, así te vas. 2 out en la pizarra, 2 out en la pizarra. Brandon Contreras, el segunda base, con el número 1 en la espalda en la caja de bateo. Dominado José Luis González, quien había pues estado teniendo buenos turnos. Llega Arobes y lo frena en esta entrada. Así que amigos de Afrojarocha Radio, amigos, esto está buenísimo. Así que Arobes tirando lumbre por parte de Bravo de Tuxtepec. Pelota a la esquina de afuera, que ha bateado Brandon Contreras. Se ponchó en la primera entrada sin tirar, le base por bolas en la segunda entrada, y del 5-3 fue dominado en la cuarta entrada. Es lo que lleva Brandon González, con la posibilidad de ampliar el carreraje para el equipo de Loma Bonita. Arobes ya tomó la señal del 4 Santos, ya presenta, inicia su movimiento, viene el lanzamiento para home, a la esquina de afuera no. Pelota sinqueada para bateador derecho. Esa pelota que por movimiento natural del pitcher zurdo tiende a sinquearse del centro del plato hacia la esquina exterior. Es correcto, un bonito lanzamiento por parte de Arobes, quien ahí pide la cuenta. Hay una bola y un strike para este bateador. Lanzamiento para home, batazo atrasado de foul. Saludos para mi hermano Jorge Lolo Valencia, que está en sintonía con nosotros. Susi Orozco, Breaker Rojas García. Muchas gracias a toda la banda que está en sintonía con nosotros. Agradecemos las atenciones que nos están brindando el día de hoy aquí en Tuxtepec, Oaxaca. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos de la cuenca del Papaloapa, a toda la banda que está en sintonía con nosotros. Muchas gracias. Las atenciones de nuestros hermanos aquí de Afrojarocha Radio. Entrelazamos amistades a través de la crónica. Es correcto, aquí estamos aprendiéndole a los buenos de la crónica, un servidor, el negrito del swing, Omar Pérez Mora. De costado, Arobes, tomando la señal del cuate Santos. Ya presentó, viene el lanzamiento para Jón, a la esquina de afuera. ¡Ay, papito chulo! Dice mi mamá que siempre no. Y no hay borracho que coma lumbre, ¿eh? Aguantó la majagua a mitad de camino, ¿eh? Ya se estaba yendo y ya estaba abriendo la garganta para ganar ese chocolate, mi negro, ¿eh? Es correcto, ya queríamos marcar ahí el tercer strike. Así que Arobes tirando lumbre, vamos a ver si sale del atolladero. Lanzamiento para Jón, señores, pelota rápida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Haciendo la chamba el pitcher relevista. Cuidado con este muchacho. Pelota sinqueada natural para bateador derecho. Y en ella, pues bueno, la ventaja para sus lanzamientos. Señores, se han jugado ya 4 entradas y media. 4 por 2. Ahora, Loma Bonita sobre Tuxtepec. Regresamos. Pues la gente ha respondido, Luis. Se hizo el trabajo de publicidad
por parte de las páginas de Afrojarocha Radio, por parte de las páginas también de los Bravos de Tuxtepec. Y la gente responde en este entradón el día de hoy, aquí en el Coloso, el Hernández Castro, claro que sí. Viene el turno para el veterano Nelson Quevedo, que ya respondió con hit. Así que los Bravos necesitan que Nelson Quevedo y compañía vuelvan a retomar el camino en la ofensiva para remolcar a los Bravos de Tuxtepec. Primero para empatar y luego irse al frente al marcador. Ok, mi gente, pues bueno, regresamos. Parte baja de la quinta entrada. Octavo, noveno y primero en el orden. Nelson Quevedo, Emiliano Yescas y Anthony Casarín. Rodado hacia las paradas cortas. Ataca muy bien el parador en corto. De forma rápida, así por la ruta 63. Anótelo usted que por la ruta 63 fue dominado Nelson Quevedo. De forma rápida, ruta 63 de José Luis González a Leonel Iglesias. El primer tercio de esta parte baja de la quinta entrada. Emiliano Yescas, el parador en corto en la caja de bateo. Bateando pelado de los derechos con el número 38 en la espalda. Le recordamos que el día de mañana, la Liga Regional del Istmo, la serie número 7. Nos trasladamos al campo Rojitas allá en Salina Cruz, Oaxaca. El equipo Petroleros de la sección 10 de Salina Cruz recibiendo al equipo del barrio de la Soledad. Caminando con racha ganadora el equipo petrolero. Mandamos saludos a todos sus amigos, a toda la banda que nos está sintonizando allá en mi bella región del Istmo. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Tony Córdoba de frente, llegando a la quinta entrada. El pitcher derecho del equipo de Loma Bonita se prepara, viene el lanzamiento para Juan, pelota rápida, cantado y declamado por el umpire principal. Tony Córdoba, un pitcher que se logró establecer con el equipo Diablos Rojos del México. Su última edición dentro del máximo circuito venariego de la pelota mexicana fue con el equipo Guerreros de Oaxaca. Lanzamiento para Juan, pelota rompiente, ¿no? Yescas sabe que en cualquier momento le viene con una pelota rápida. El menú que sigue preparando el pitcher lanzador, el pitcher abridor del equipo Loma Bonita, pelota rápida y esa pelota rompiente, le decíamos ya. Pelota a la tercera base, imposible para el antesalista, imposible para el parador en corto. Anótele usted un imparable a Emiliano Yescas. El segundo de la tarde para el parador en corto del equipo tuxtepecano. Respondiendo el Potrillo Yescas a la ofensiva ya con su segundo hit. Y pues de alguna manera lo platicaban, ¿no? Ahí en la defensiva pues hay que corregir algunos detalles, pero la verdad el novato de los Bravos respondiendo en este encuentro, metiéndole gana a este partido. En los line-up juegan los que batean, mi negro, ¿eh? Si hay algo que los managers dicen claro, juegan los que batean, ¿eh? Y este muchacho Yescas está bateando, mi negro, está bateando. Digo, hay detalles a la defensiva que hay que ajustar, lo hemos comentado. Es normal, parte del proceso del béisbol. De 2-2 este muchacho, Emiliano Yescas, que ya se corrió en el inicial con nuevo de la pizarra. Anthony Casarín, el patrullero central. Del 5-3 dominado en la primera entrada y con un imparable jardín central se envasó en el tercer capítulo. Lanzamiento para Juan, pelota rompiente, dice el umpire que no. Así que Anthony Casarín también un bateador de poder que todavía hace falta que responda en este encuentro. Anthony Casarín, uno de los jugadores pues refuerzo del equipo de Bravos de Tuxtepec, así que tiene que responder en este momento. 4-2 ganando el equipo de Loma Bonita. Lanzamiento para Juan, pelota rompiente, le sigue de afuera, levantó el brazo derecho al umpire y dice Anthony Casarín, esa era mía. Exactamente, ahí arruga la cara porque ese era el lanzamiento que estaba esperando, pero se queda con la carabina al hombro. Sabía que había que irse hacia la banda contraria, sobre todo teniendo corredor en primera base, ¿eh? Sabes que tienes que avanzar al corredor. Y eso lo sabía el primer bate. Y como primer bate, tu zona es de contacto, ¿eh? Hay que envasarse sí o sí. No es de que quieras. De costado, el abridor Tony Córdoba ya tomó la señal. Se prepara, balancea, se fue al robo de base, juega de batido corrido, viene el tiro hacia la intermedia. Y lo van a prender allá y no. Anótele usted una estafa. Anótele usted ese robo de base a Emiliano Yescas. El Potrillo y Yescas prende al estadio Hernández Castro con un robo de base. Así que pues fue ponche, ¿no? Fue ponche para Anthony Casarín, pero ya tenemos el corredor en segunda, así que pasito a pasito necesitamos una carrera en una para que el equipo
de Bravos iguale la pizarra. 2-out en la pizarra, corredor en la intermedia. Anota los tiene un chocolate a Anthony Casarín. Pelota en la caja de bateo, Francisco Delgado. El Kiko Delgado. El Kiko Delgado, bateando pelado los derechos. ¿Qué ha bateado Kiko Delgado? Fly a la primera base en la primera entrada y base por bolas en el tercer capítulo. Es lo que lleva el número 27 del equipo de Tuxtepec. Muchos años dentro de la pelota. Kiko Delgado, recorriendo muchas ligas en todo el país. Sólido el batazo territorial del jardín izquierdo. ¡Señores! ¡Márquelo usted! Tremenda jugada al patrullero izquierdo del equipo de Loma Bonita. Tirándose un clavado Jonathan Santos. Vaya que se desplazó el patrullero izquierdo, señores. Tremenda jugada. Si el boleto costó 50 pesos, esta jugada se la paga al doble, señores. Esto es la Liga Veracruzana de Béisbol, edición 2022. Con esa joyita, con esa jugada, con esta preciosura, territorio del jardín izquierdo. Se han jugado ya 5 entradas completas. 5 entradas completas. 4-2, Loma Bonita sobre Tuxtepec. Regresamos. El primer lanzamiento en la zona de strike, Francisco Lorte, Juan Elvira y Leonel Iglesias. Tercero, cuarto y quinto en el orden por parte del equipo visitante. Aperturando ya la sexta entrada. Arobes el lanzador, que salió como los grandes Arobes en la entrada anterior, pegando par de chocolates. Así es, haciendo su trabajo de relevista. Este joven también, pitcher, ¿no? Así que, pues el equipo de Bravos no se va a quedar sin, no se va a quedar, vaya, con en este juego le va a remar contra corriente, pero ténganlo por seguro que el equipo de Bravos va a apretar. Lanzamiento para home. Cuidado que le pegó por ahí en la mano al umpire, Cuidado que son esos rafilones que duelen y duelen de gran manera, Así que el umpire ahí, así que piden tiempo para que que no se amontonen por ahí los trainers de los equipos, Allá llega la gente de los Bravos a atender al umpire porque un pelotazo que duele hasta en el alma, ahí en la mano derecha del umpire. Es la mano con la que canta el strike, así que tiene que tenerla al 100%. Pues bueno, zona de contacto, zona de valiente, así lo del umpireo, Hay que decirle respeto para los señores de azul, Y hablando de umpires, quiero mandar saludos allá a la Academia del Carmen de Nuevo León, a los 5 umpires de la región del Istmo que están participando en esta pretemporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol, De Tehuantepec, Alexis Elbo, Rafael Sebastián y Pavel Salinas, Luis Galán de Santa María Mixtequilla y José del Puerto de Ixtepec, Oaxaca. Son los 5 umpires que están en pretemporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Medio swing, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi querido Florentino Lorte. Dame un beso y dime adiós. Marque usted este swing, de esta manera está cayendo ya el primer tercio de la parte alta de la sexta entrada. 3 chocolates consecutivos saliendo del brazo de Arobes, mi negro. Es correcto, Arobes tirando lumbre, ya con su tercer chocomil, tercer chocolate, como le quieras llamar, tercer ponche consecutivo. Así que el turno para el número 15 de parte de Piñeros. Juan Elvira, el receptor en la caja de bateo, bateando por los derechos. Se ponchó sin tirar en la primera entrada, del 4-3 en la tercera entrada, dio imparable y anotó carrera. Chicotazo a la esquina de afuera. Le dicen al umpire, chécame con el de primera, y dice mi mamá que siempre sí. Así que Ríos, el eterno Ríos, que es el umpire de primera, ahí cantando el strike. La gente sigue llegando al estadio, La gente sigue llegando al estadio, y eso nos da mucho gusto. Esa pelota sinqueada para bateador zurdo, para bateador derecho, perdón, lo comentábamos, Y es una pichada natural del zurdo, Ese brazo, ese que sale a 3/4 del brazo, tiene a sinquearse de forma natural. Y sobre todo tirándola en una zona que no está de contacto, una zona que no está en zona de agresión, pues bueno, le está favoreciendo a Arobes, el pitcher zurdo del equipo de Tuxtepec, que ya tomó la señal del Cuate Santos, se prepara, lanzamiento. Batazo atrasado de foul. Batazo atrasado de foul. Batazo de foul ahí, pero Arobes haciendo el trabajo, así que pues mandamos un saludo a los amigos de Desisten, patrocinador oficial de Afrojarocha Radio. Si tienes problemas con tu computadora, ve con los amigos de Desisten.
patrocinador oficial de Afro Jarocha Radio. Mandamos a los amigos de Lobato Béisbol, lo mejor en accesorios de béisbol allá en Tehuantepec, con los amigos de Lobato Béisbol, presentes a través de Sala Deportiva. Pelota rompiente del zurdo, ¿no? Pelota mala. Así que el catcher de Piñeros ahí fajándose, y Rubén Arobes quiere recetar otro chocomil más. Y trabajando muy bien en la esquina exterior para bateador derecho este pitcher zurdo. Se balancea, viene el lanzamiento. Chucón de foul. Pelota rompiente que estaba buscando la esquina de adentro ahora. Preparando al bateador porque viene con su pichada letal. Ya los preparé, ahora voy para allá. Para traerlos en punta y talón. 2 pegadas, una abierta y vámonos a morder el polvo. Así es, amigos. Vamos a ver qué presenta Rubén Arobes en este próximo lanzamiento. Este pitcher joven también de parte de Bravos. De costado el lanzador ya tomó la señal. Se balancea, decíamos. Pelota rápida. Sí, solamente que le quedó arriba el lanzamiento, pero bravo el lanzamiento. Y aquí nos acaban de pasar el dato que Arobes es el pitcher campeón de la Copa Veracruz, esta gran copa que organizó el gobierno del estado de Veracruz con mucho éxito allá en el estadio del Águila de Veracruz. Así que Arobes es un pitcher campeón, Atinado ese evento, la verdad, atinado, Y hay que decirlo que el estado de Veracruz ha caracterizado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dame un beso y dime adiós. Decíamos, pelota rompiente y su estelar. Lanzamiento estelar, la pelota rápida. Pelota cinqueada a la esquina interior para el bateador derecho. Si al exterior se les dificulta, hermano, a las pegadas, Dios Padre que lo salve. Es correcto, así que Rubén Arobes no nos deja mal. Este pitcher Arobes vuelve a recetar otro chocomil. Y lo mandan calientito al dogado, al receptor del equipo de Piñeros. Leonel Iglesias, el primera base. Imparable al jardín central. Batazo atrasado de foul. Error del parador en corto en la tercera entrada y se sacrificó en el quinto capítulo. Dos out en la pizarra. Estamos llegando ya a la sexta entrada. Yéndose de volada ese encuentro, Sí, la verdad que de volada. Se está yendo rápido, pero es un encuentro, la verdad, buenísimo. 2 equipos de la zona, 2 equipos vecinos, que el día de hoy están dando el todo por llevarse este encuentro. Un clásico de la pelota cuenqueña, Loma Bonita y Tuxtepec, es un clásico. Ambos equipos trabajando con peloteros jóvenes y esa mezcla, esa combinación de experiencia está dando resultados. Estamos hablando que en esta franja, Héctor La Vieja Hernández ya vio que se puede trabajar en Carlos Acarrillo, esa parte de Cosamolapa. Fusionando esos 2 municipios, hicieron un tremendo trabajo dentro de esta Copa Veracruzana. Giramos de este lado hacia nuestro lado derecho, está Loma Bonita, que se fusionó con toda esa zona y pues bueno, los actuales campeones, mi negro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi querido Iglesias. Dame un beso y dime adiós, señores. Se ha enfrentado a 5 bateadores y a los 5 ha ponchado este pitcher zurdo. 5 enfrentados y 5 chocolateados, señores. Se ha jugado 5 entradas y media. Loma Bonita sobre Tuxtepec. Regresamos. Exactamente, es correcto. El equipo es de los Naranjeros de Martínez de la Torre. Así que un grupo, la verdad, que muy fuerte. Donde está el actual campeón, el actual subcampeón, que son los Bravos. Y el que ya ha sido 5 veces campeón, los queseros de la Mixtequilla. Así que garantía total de este nivel de la Liga Veracruzana. Viene el turno para el oriundo de Estación Tustilla, Henry Amador, que tiene que responder Henry Amador. La afición lo está pidiendo. Parte baja de la sexta entrada, tercero, cuarto y quinto en el orden. Henry Amador, Irineo Castro y Eduardo Santos. Ante los disparos, ante las pedradas, ante los chicotazos de Tony Córdoba. Pelota rompiente a la esquina de afuera. Dice el umpire que sí. Henry Amador, que ha bateado del 6-3 en la primera entrada, fly a jardín central en la tercera entrada. Viene por su tercer turno. El oriundo allá de Estación Tuxtilla, Veracruz. De la descendencia de los Amador. Hermano menor del profesor Omar Ali Amador Arriojas. Así es, le mandamos un saludo al profe Omar Amador y a su otro hermano César Amador. 50 para 1500, 50 para 1500.
Lanzamiento para Jón, sólido el batazo territorio del jardín izquierdo, la pelota se abre de foul. La bola abriéndose de foul. Mandado saludos a nuestros amigos de Tecuani Deportes. Todo lo que usted busca para la práctica de su deporte favorito lo encontrará en Tecuani Deportes, en el centro de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, y Cerrajería Armenta. Lo mejor en llaves allá en Tehuantepec, sí, en Cerrajería Armenta. Y afilando el machete ya está Irineo Castro, de Carlos a Carrillo, Veracruz. Lanzamiento para Jón, pelota rápida, dice el umpire que no. Pelota que quedó bajita. Tratando de hacer lo propio el receptor del equipo visitante, Juan Elvira. Tratando de meter esa bola a zona de pelea, a zona alegre. Pero el umpire lo tiene ahí de cerquita y dice el umpire que no, 2 bolas y 2 strikes. El famoso mascoteo, ¿no? Ahí de los catchers. Tratando de hacer la chamba ahí el receptor. Y si alguien lo tiene cerquita, precisamente es el umpire, ¿eh? Hay muchas cosas que los aficionados no ven, o no logran escuchar lo que se dicen ahí de cerquita el receptor y el umpire, Sólido el batazo territorio del jardín izquierdo. Allá en los campos se dan las flores en el jardín izquierdo. Bola de 3, el patrullero izquierdo. Dice, ábranse todos. Jonathan Santos, elevado al patrullero izquierdo, Henry Amador. De esta manera, de forma rápida y furiosa, está cayendo ya el primer tercio de esta parte baja de la tercera entrada. Así vamos a mandar un saludo muy especial para Juan Manuel de Pumas Tuxtepec, que está viendo el juego ahí de parte de su papá Pepe Sempi. Un saludo allá para Juan Manuel. Así que viendo el partido a través de Afrojarocha Radio, a través de Media Visión, en la transmisión por redes sociales. Irineo Castro, el primera base. Del 5 al 3, dominado en la primera entrada, en la segunda entrada. Y fly al jardín izquierdo en el tercer capítulo. Cruz Jiménez dice saludos desde el estado de Guerrero y saludos también para Sala Deportiva. Nicolás Altamirano Díaz, saludos hermano Carlos Valencia, al campo que les dio alegrías al CES, mi hermano, ¿qué te puedo decir? Grandes recuerdos aquí en este precioso estadio. Muchos años de estar viviendo y disfrutando. Territorio del jardín derecho, la pelota se abre de foul. Tantos años de estar disfrutando del béisbol aquí en la cuenca del Papaloapan. Grandes amigos, grandes hermanos. Dejamos aquí en esta zona de la cuenca del Papaloapan. De verdad que es un gusto y un placer regresar y saludar a estos grandes amigos de la pelota. Y sobre todo estar compartiendo cámaras y micrófonos con esta gente apasionada, señores. Porque esa es la palabra correcta aquí en la cuenca del Papaloapan. La gente de Afrojarocha Radio, la gente de Medevisión, gente apasionada del deporte, apasionada de esto que se llama béisbol. No es fácil lograr lograr transmitir esa parte, minero, estamos de acuerdo. Es un trabajo complicado, podríamos decirle, pero pues bueno, que implica precisamente ese sabor que hay que ponerle para que la gente pueda estar al pendiente de las transmisiones. Es correcto, amigo. Así que ahí va Irineo Castro respondiendo con un batazo que se va a convertir en doble, porque se va hasta el fondo del jardín. Puede ser triple. Claro que sí. El tractor John Deere respondiendo. Llega quieto con un tremendo triple. Vaya triple que comete el tractor John Deere respondiendo. Échenle aire, pero un batazo que se interna hasta el fondo del diamante del Hernández Castro. Pide tiempo porque vaya batazo, Le dio sólido Irineo Castro a esa bola, territorio del jardín central. Le dio sólido el negro Castro. Para su buena fortuna, la bola le dio un bote extraño al patrullero central. La bola se internó allá en el fondo del jardín izquierdo y central. Y pues bueno, el Neo Castro, que no se caracteriza por ser veloz, pero sí, se subió a la moto y le dijeron, muchacho, vente a la antesala. Y creo que vomitó hígado, corazón y bofe, mi negro, Es correcto. El Irineo Castro pues ya... Así que base por bola le acaban de dar al cuate Santos, a Eduardo Santos. El equipo de Piñeros pues aplicando la estrategia. Viene el turno para Muñunga Grajeda, quien ha sido dominado, pero la estadística marca que cuanto más ha sido dominado es más probabilidad de que tengas de cometer un hit, de meter un hit en tu siguiente turno al bat. Así que vamos a ver qué dice Grajeda. Y vamos, aguante la carne, porque yo creo que fue todo para Tony Córdoba. Brinca el alto mando del equipo de Loma Bonita a tratar de calmar el ambiente por allá en la loma. Y vaya si tiene presión en este momento Tony Córdoba, Haz de cuenta que está en el juzgado de lo familiar.
Y le están acercando el 40% ahí. Encuentra Manuel Grajeda, corredor en primera y en tercera base. Un out en la pizarra. 4-2 la pizarra. Ahí está el encuentro, 4-2, ahí está el encuentro. Y ya vimos que comienza a afilar el machete, nada más y nada menos que Orlando Lara. Así que Orlando Lara ya calentando allá por el equipo de Piñero, porque la cosa no está fácil. Para doblegar al equipo de Bravos se requiere de un gran esfuerzo y lo está demostrando. Así que el turno para Grajeda. Manuel Grajeda, el Moñonguita en la caja de bateo, bateando para los derechos. Pelota picada, pelota rompiente, pelota mala. Va a aprovechar el tiro hacia la intermedia, señores. Anótelo usted en este white piece. Aprovechando este white piece, Eduardo Santos. Corredor en segunda y en tercera base. Juego de estrategias. ¿Qué va a decir el manager de la Monita? Caminamos a Grajeda y jugamos con la doble matanza. Lo dejamos libre, lo trabajamos y vemos qué es lo que pasa. Usted está a punto de ver ese desenlace. Una difícil decisión por parte del manager de Piñero, porque la cosa se puso candente. Corredores en segunda y tercera y Muñunga al bat. Lanzamiento para Juan, pelota rápida. Tratando de buscar los maizales realmente Manuel Grajeda. No ha dado de imparable de este encuentro. Se ponchó en la segunda entrada y del 6-3 fue puesto out en el cuarto capítulo. No ha dado de imparable el muchacho orgullo ya de Santa Teresa, que el abuelo el día de hoy fue homenajeado. Lanzamiento para Juan, señores. Swing. Pelota rompiente. Sacándole a la bola a Tony Córdoba. Y sacando la experiencia precisamente Tony Córdoba. Un hombre de muchos años, ya con mucho diamante galopado dentro del béisbol profesional. Tony Córdoba, pitcher derecho. Tomando la señal del receptor, se balancea. Viene el lanzamiento, pelota rápida, rodado hacia el bacho con de foul sobre la tercera base. Y afilando el machete ya está nada más y nada menos que Julio Delgado. Julio Delgado, así que esa es la oportunidad del equipo de Bravos de cortar la ventaja que tiene ante el equipo de Piñeros, así que tiene que anotar sí o sí el equipo de Bravos para que esto se apriete y estén en el juego totalmente. Viene el lanzamiento para jugada clave, pelota rompiente, dice el umpire que no. Terreneando y como perro en cacería, mi querido Manuelito Grajeda. Terreneando esa bola, Muñonguita Grajeda, quien tiene la motivación del abuelo Grajeda, don José, quien está aquí en el graderío apoyando a su nieto. Corredor en segunda y en tercera con el número 34 en la espalda. Manuel Grajeda, bateando pelota los derechos. De frente, Tony Córdoba se balancea, lanzamiento con pelota rápida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dame un beso y dime adiós, mi querido Moñonguita. Así como llegas, así como te vas. Así como llegas, así te vas. Con este chocolate, señores, se está cayendo de esa manera el segundo tercio. El segundo tercio de esta parte baja de la sexta entrada. 2 outs en la pizarra y le da apertura a Julio Delgado. Bateando por el lado de los zurdos, el legendario Julio Delgado. Al bat viene por el equipo de los Bravos de Tuxtepec. Julio Delgado. Así que Julio Delgado al bat, ya con 2 outs en esta entrada. Y pues vamos a ver si remolcan a Neo Castro, quien metió un triple valiosísimo, pero ahí está, ya le están saliendo raíces ahí en la tercera base. Y es que aquí es donde sacan la casa a los pitchers, Realmente aquí es donde se ve de qué están hechos. Y Tony Córdoba lo ha demostrado. Check swing por ahí. Para la buena fortuna, el backstop está prácticamente detrás del receptor, Para la buena fortuna de los receptores, el backstop ahí está, a escasos 4 metros. No, y aparte el tonelaje de Neo Castro. Sí, la bola tendría que regresar ya por la unidad deportiva para la manera que pudiera llegar a Neo Castro, Es correcto. Club de Béisbol de Formación Infantil y Juvenil dice saludos para Pingos que ganaron los 2 partidos hoy en la infantil y Lepre Junior a Leones, claro que sí. Abrazo enorme para los pequeñines del equipo Pingos de Tehuantepec, que el día de hoy le pegaron al equipo Leones. Abrazos y felicitaciones. Las futuras estrellas del béisbol. El zurdo Delgado haciendo el swing, separación de brazos. El brazo derecho, al llevarse el brazo izquierdo en separación, el mentón tiende a abrirse y para golpear la bola hay que mirarla. La cara va para un lado, difícilmente podrás hacer contacto con la bola. Es correcta tu apreciación ahí, amigos de Afrojarocha Radio, para todos los chavos que ven esta transmisión. Así que todos los días se aprende y Julio Delgado tiene que responder.
De frente el lanzador. Pelota pegada, no, pelota mala. Vamos a ver si Julio Delgado puede negociar la base por bola. Así que le tiene que meter mucha vista. Y de ahí el próximo que está esperando pues al bate es nada más y nada menos que el veterano Nelson Quevedo. Así que vamos a ver si responde Julio, le mete vista. Momento clave del encuentro, ganador en segunda y en tercera base. Estamos en la sexta entrada, viene el lanzamiento para home. Pelota sólido, el batazo, territorio del jardín derecho, señores. ¡La pelota! ¡Márquelo usted, bola en juego! ¡Márquelo usted, bola en juego! Señores, la bola en juego. Respondiendo Julio Delgado. Julio Delgado haciendo contacto con la bola. Se tiró un clavado el patrullero derecho. Josmar Rodríguez hizo lo propio, tratando de buscar esa bola. El batazo más que fuerza llevaba colocación. Señores, Julio Delgado respondiendo, chocando la bola, olvidándose del batazo largo. Y de esta manera, tenemos juego nuevo, mi negro. El zurdo respondiendo, trayendo 2 carreras a la registradora. 4-4, Loma Bonita y Tuxtepec. Vaya juego que estamos viviendo, amigos de Afrojarocha Radio, Media Visión y Sala Deportiva. Julio Delgado, el veterano, lo decíamos, tiene que responder, es el momento. Tiene que responder y es por eso que el veterano sigue en la fila de los Bravos de Tuxtepec. Para muchos dicen, ya Julio, pues ya está veterano, pero mira, respondiendo, la verdad que vaya batazo que mete al rinconcito bien colocado. Estuvo cerca de hacer el atrapadón ahí el jugador Piñero, pero no pudo, le corrió y no pudo. 4-4 la pizarra, señores y señores. Juego nuevo. Josmar Rodríguez, el jardinero derecho, se tiró un clavado por allá tratando de buscar esa bola y no. Para la mala fortuna, al momento de caer sobre el césped, ahí soltó la bola, Pero bonita jugada. Nelson Quevedo, el tercera base. El nivel que se presenta en la Liga Veracruzana. Sí. Vienen del todo por el todo, Cuidado que le acercaron el caballo. Le acercaron la lumbre a Nelson Quevedo, Y de volada fueron a verlo, Así que base por bola y yo creo que Tony Córdoba está ya en sus últimos lanzamientos. La cosa ha sido un buen duelo, Tony Córdoba ha trabajado bien, hay que decirlo. Ha trabajado bien, ahí se le quedó el picheo y vaya pelotazo que le acomoda al veterano Nelson Quevedo, que todavía no se recupera porque ya lo decía, ¿no? Ya lo decía yo, eran sus últimos lanzamientos. Y viene nada más y nada menos que Orlando Lara, el hombre de la burrera. Orlando Lara, el campeón de Charros de Jalisco. Vaya momento, no vaya encuentro. El juego empatado. Llega Orlando Lara. El espectáculo que estamos viendo el día de hoy aquí en Hernández Castro, compañero, garantizado. Orlando Lara, el jugador que no fuera a la Serie del Caribe 2022. Y pues bueno, ¿qué dijo? Anunció en sus redes sociales por un momento que se retiraba de la pelota profesional. Pudo por ahí reivindicar ese comentario, esa publicación. Dijo, siempre sí regreso. Orlando Lara va a ser intervenido en estos días, ya va a ser intervenido del brazo. Dice, me voy a recuperar en la cuenca del Papaloapan. Y pues bueno, me voy a preparar para la temporada 2022 de la Liga Mexicana del Pacífico. Así que pues bueno, Orlando Lara de la Burrera Veracruz ya está en la Loma de los Disparos. Viene a sustituir a nada más y nada menos que a Tony Córdoba. Pitchers estelares, banquete para los aficionados, peloteros profesionales, disfrutando y sobre todo desfilando en ese bonito estadio, mi negro. Sí, a toda la afición. El principal ganador el día de hoy es la afición que está aquí en el estadio, la afición que nos sigue a través de las redes sociales, allá en Estados Unidos, en el norte, en todos los estados, es el principal ganador de este encuentro. Excelente nivel y agradecemos a ambos equipos por llevar a cabo este gran espectáculo, el espectáculo de béisbol, y a todos los chavos, a todos los jóvenes. Imagínate la motivación de ver a grandes pitchers el día de hoy, a Orlando Lara, a Tony Córdoba, a Duarte, a Arobes, en este gran encuentro de pelota. Así que viene otra vez el Potrillo Illescas a la caja de bateo, este muchacho novato que ha respondido en los turnos al bat. Ok, mi gente, así que pues bueno, ya está Orlando Lara, el pitcher zurdo, pitcher profesional, el actual campeón del equipo Charros de Jalisco.
El pitcher el de la Burrera, Veracruz. ¿Cuáles son los números de Tony Córdoba? Tiró 5 entradas, 2 tercios, enfrentó a 26 bateadores, le conectaron 6 imparables, dio 2 bases por bolas, 1 base por golpes y chocolateó a 1, 2, 3, a 4 enemigos. Los números de Tony Córdoba. Lanzamiento para home, quitándole la bola, sacándole la bola y entrando templado Orlando Lara. Digo, si no presentó precisamente su primer lanzamiento, está preparando o está dejando que se confíe la banda. Le está diciendo, ahorita llego. Orlando Lara, vamos a ver. Están allá por el Lefil. Emiliano Yescas en la caja de bateo, el parador en corto. Saludos para mi hermano Iván Gómez Becerra, que está preguntando por Henry Amador. No lo he visto, dice, pues no ha bateado, hermano. Henry Amador está jugando la segunda base, mi hermano. Ahorita le pido su número y ahorita te lo presento, no te preocupes. Pelota pegada, ahí viene el primer cintarazo, cantado y declamado. Pelota rápida a la esquina de adentro para bateador derecho. Orlando Lara, todo un espectáculo, quien ya fue jugador de los Bravos de Tuxtepec. Ya fue jugador en un torneo local, municipal. La verdad que es todo un espectáculo ver a este pitcher veracruzano. Emiliano Yescas, 2 imparables en este encuentro. Y ya prendieron a Julio Delgado. Lo agarraron comiendo la que pica el pollo. En tira y tira. Ya fue puesto allá en la tercera base. Lo agarraron comiendo la que pica el pollo a Julio Delgado. Es béisbol, mi negro, ¿qué podemos decir? Así que Orlando Lara haciendo la jugada, sin despeinarse, hay que decirlo, sacó de circulación a Julio Delgado, pero pues, bien lo dices tú, es béisbol y todo se vale en el béisbol, así que Orlando Lara, para todos los muchachos, aplicando pues la amplia experiencia que tiene este hombre de la Burrera. Luis Antonio, el juego todavía nada para nadie, así que un excelente juego, nos vale la pena el boleto pagado, ¿no? La verdad que los Bravos de Tuxtepec dan un espectáculo de local y de visitante. Y lo que estamos viendo aquí nada más y nada menos es el nivel de béisbol que está trayendo el ingeniero Sergio Fernández. Y también lo vamos a decir francamente y claramente, ¿no? El presidente municipal Irineo Molina, perdón, que oye, todo el tiempo me equivoco, ¿ah? A Irineo Molina, que es el presidente municipal de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, apoyando a los Bravos de Tuxtepec. Y pues a todos los patrocinadores de Bravarocha Radio y de Media Visión, a los cuales le mandamos un saludo a la gente allá que está desde la televisión, desde el celular, desde el coche, escuchando la radio 91.5 FM, Omar. Muy contento de llevarle estos juegos de pelota caliente hasta donde llegue la señal y la transmisión de Bravarocha Radio y Media Visión. Y allá nuestros amigos de Sala Deportiva, saludos para allá para Limo, que como cartonean fuera de cuartito. Así es, amigos de Bravarocha Radio, un saludo allá para el gobierno de Tuxtepec, para el presidente municipal Irineo Molina, tierra de bienestar, quien ya está metiendo la mano en todos los ámbitos y el deporte no se queda atrás. Así que el equipo de Bravo apoyado por el gobierno municipal y un excelente espectáculo que estamos viendo el día de hoy. Así que saludos a toda la gente que está siguiendo esta transmisión. Román Hermida dice saludos muchachos, buena transmisión. Saludos para Isidro de parte de su nieta Montserrat. Rosalía Rodríguez, saludos paisanos de Tladiscoya. Los jugadores Cuate Santos, Juan Elvira, Tony Córdoba y Tino Luarte. Y ahí nos preguntaban si el equipo de Cosamaloapan había entrado a la Liga Veracruzana. No, aún no, pero no dudamos que próximamente el equipo de Cosamaloapan también pueda tener su equipo en la Liga Veracruzana, porque ya anunció por ahí el gobernador del estado y el secretario del estado de Veracruz la remodelación del estadio de Cosamaloapan. Así que nos vamos a la siguiente entrada. Parte alta ya de la séptima entrada, la fatídica. La buena fatídica. suerte para una y no tantos para otra, mi negro. Yosmar Rodríguez, Jonathan Santos y Orlando Lara. Sexto, séptimo y octavo en el orden. El zurdo Arobes en la loma de los disparos. Check swing, dice el umpire en la primera base que no. Dejando el madero ahí a medio camino. Yosmar Rodríguez, el patrullero derecho.
no ha dado de imparable con un error de parador en corto, se envasó y anotó carrera en la quinta entrada. Llegando, señores, a la séptima entrada ya, ¿eh? Juego empatado, pedrada, chicotazo, lanzamiento a la esquina de adentro, cantado y declamado por el umpire principal. Levantó el brazo derecho, señores, que esa pelota llegó a territorio prometido. Así que Arobe tirando lumbre por parte de Bravo de Tuxtepec, este pitcher relevista el día de hoy. Ahí le dice el cuate de Santos, vamos chamaco, hay que salir de este problema. El marcador, recuerden, el marcador patrocinado por los amigos de El Freno es 4 carreras a 4, nada para nadie. Ya afilando el machete, ya está Jonathan Santos. Pelota a la esquina de afuera y lo perdió, contento y feliz como chamaquito saliendo al recreo. Ya va Josmar Rodríguez. Sin out en la pizarra, Jonathan Santos, el jardinero izquierdo, viene a la caja de bateo. Mandamos saludos a amigo Maye de Finca Santa Teresa y hamburguesas la Triple M allá en Santa Teresa, las mejores hamburguesas, plátanos fritos maduros y verdes. Huele a pan de este lado, huele a pan de este lado. Le dice el manager al bateador, por favor cuádrate y hazlo, avánzalo. Viene el toque de sacrificio. Baja el zurdo, viene el tiro hacia el inicial. Sí, márquelo usted, toque de sacrificio. Toque de sacrificio para Jonathan Santos. Hace el objetivo y de esta manera hay uno de la pizarra, pero avanza a Josmar Rodríguez y lo coloca en posición de anotar. Lo coloca en posición de anotar a 180 pies de la registradora. Así es, amigo, pues el equipo, el manager de Piñero jugando ahí con el librito, sabe que una carrera puede ser la diferencia entre la derrota y la victoria en este encuentro. Allá viene Orlando Lara nuevamente, el hombre de la burrera, el turno al bat, quien ya está tirando la serpentina por parte de Piñeros. Orlando Lara, que ya está como lanzador en este encuentro, tratando de hacer para su causa. Chicotazo a la esquina de afuera. Dice el umpire que no. Pelota a la esquina de afuera. Coqueteando, pellizcando, mordisqueando esa pelota. Tratando de llegar hacia el extremo izquierdo para bateador zurdo. De costado el lanzador. Un out de la pizarra. Lanzamiento para Jón. A la esquina de afuera no. Cuidado que el cuate Santos afilando ya el machete. Está perdiendo la zona de strike Arobes en esta entrada. Ha tirado ya 5 bolas. Así que pues tiene que ajustar la brújula Arobes porque la cosa no está fácil. Y Arobres sobre todo tiene que preocuparse aquí por el bateador, Digo, tiene buen receptor, bateador zurdo muy difícilmente. Sólido el batazo, territorio del jardín central, jardín derecho, señores. Mía, dice el patrullero central, allá en los campos se dan las flores. Y en el jardín central está nada más y nada menos que Anthony Casarín. Le dice, tranquilos, take it easy todo el mundo con esa bola. 2 out en la pizarra. Y con este pisa y corre, Josmar Rodríguez ya se coloca a 90 pies de la registradora. Un batazo sólido que conecta a Orlando Lara. Respondiendo el hombre de la burrera con ese fly de sacrificio, avanzando el corredor. Hay 2 outs, pero ya el jugador está en la tercera base por parte de Piñeros. Ángel Salazar, el patrullero central. Un imparable en la segunda entrada, bola ocupada en la cuarta entrada y en base por bolas en las 5 entradas. Así que pues bueno. Así que pues bueno, señores, con este Ahí chocolate. Con ese chocolate se cayó del tercer out. Se han jugado 6 entradas y Nos media. quedamos a 6 un poco entradas y distraídos. media. 6 entradas y media, y señores. lo marcó Juego López. empatado. Loma Bonita sobre Tuxtepec. Moviendo sus piezas el manager de Piñeros. Un cambio de pitcher. Y Orlando Lara se va a jugar a la primera base. Así que vamos a consultar ahorita el librito. Pero moviendo las piezas, el manager de Piñeros, amigos de Afrojarocha Radio, qué gran juego, qué gran duelo estamos viviendo el día de hoy aquí en el Hernández Castro. Todo un espectáculo, todo un show estamos viviendo en la Liga Veracruzana de Béisbol. Valió la pena el boleto y nuevamente viene
el Potrillo Illescas quien ha respondido en este encuentro. Y tiene el apoyo de toda la afición, el Potrillo Illescas, de toda su familia. Emiliano Illescas, el parador en corto. 2 imparables en este encuentro. Dice Luis Ascona que ya no tomemos, no, para nada. Es que nos agarró comiendo la que pica el pollo hasta el lanzamiento, ¿eh? Nos agarró fuera de la base, Minero, que todo el mundo nos quedamos viendo qué pasó aquí. Pues bueno, márcale un chocolate, pues ya que. No, Minero. Es correcto, pues fue, dice, ¿qué fue? Pues fue out. Ahí. Y preguntamos cuando de la cámara nos dijo show bye, pues bueno, pues vámonos. Chao, bye. Así que el Potrillo Illescas en la caja de bateo. Iván Gómez dice saludos a Jorge Lolo Valencia, Santiago Becerra. Claro que sí, saludos para Jorge Lolo Valencia. Seguramente ya están fumigaciones. Lolo Valencia, nos dice Iván Gómez. Lo mejor en fumigaciones que nosotros lo encontrará. Servicio garantizado. Hay un nuevo lanzador, ya a ver si nos puede decir por ahí el lanzador oficial. Clarence Fonseca. Clarence Fonseca, allá conocido, uno de los campeones de la Copa Veracruz en su sede de ahí de Otatitlán. Es de la Academia de Sabaneta, Clarence Fonseca. Así que pues bueno, ahí está Fonseca en la loma de los disparos. Pelota, pegota mala. Contento y feliz va la séptima entrada. Como chamaquito saliendo al recreo. Va Emiliano Illescas. Señores, no hay out en la pizarra. Corredor en la primera base. Anthony Casarín. Saludos para mi hermano Rubén Onofre. Así es. Que está... Si hay alguien que ha impulsado, ha promovido de gran manera el béisbol, es Rubén Onofre. Tremendo conocedor del béisbol, tratando de sorprender por allá a Anthony Casarín. Así que pues lo mandan al toque ahí Ernesto Aguilar, quien es el manager de los Bravos de Tuxtepec, le dice Kiobo. Así que vamos a ver si Anthony Casarín hace su función que le manda el manager de los Bravos de Tuxtepec, Ernesto Aguilar. Corredor en primera base, si no, muy seguramente lo van a sacrificar, Yo creo que ese era el primer mensaje que se envió por ahí. Segundo bateador, pues bueno, tiene que hacerlo y lo decíamos, ¿Qué es lo que se tiene que trabajar acá, mi querido negro? Eres primer bateador, Anthony Casarín. Ya te mandó el manager a sacrificarte. Desde que el pitcher está presentando, cuádrate, hermano. Tú ya eres out. La bola es rápida, esos bateadores son de bolas rápidas, ¿ok? Y si, pues bueno, ahí decíamos, ahí está el cuadro. En el pecado lleva la penitencia, lo decía, te agarra movido. Si precisamente los Mayer te dicen, cuádrate ya, es que precisamente para que tú ya estés fincado y puedas hacer la técnica correcta para poder tocar la bola. Así que Anthony Casarín ya con 2 intentos de toque que no le dan resultado. Y Ernesto Aguilar se toma los cabellos y dice, vamos muchachos, necesitamos avanzar al corredor porque este juego puede ser de una carrera la más la diferencia. Así es, de costado, el lanzador ya tomó la señal, viene el lanzamiento, pelota rápida, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el pecado lleva la penitencia, lo decíamos, negro, en el pecado lleva la penitencia. ¿Por qué, mi negro? Hay fundamentos del béisbol que no puedes romper, hay lineamientos del béisbol que no puedes romper, mi negro. Es correcto, bien lo apuntas, ahí Anthony Casarín no hizo la labor y la afición se lo reclama, la afición, la porra, pues la porra puede gritarte de todo y ahí se lleva el reclamo de la afición Anthony Casarín. Así que viene el turno para Delgado. En la caja de bateo, José Francisco Delgado, el Kiko Delgado, patrullero izquierdo, se fue al robo de base, viene el tiro del receptor, el tiro hacia la intermedia, va a llegar barrido y se va a ir hacia adelante Sala, no, lo frenaron allá. ¿No? Estaba muy cerca el patrullero central ya, y vaya que recogió la bola el patrullero central y le dijo Ángel Salazar, voy para y medio. Bueno, pues Potrillo Illescas haciendo el trabajo solito, ¿no? Ahí él solito se acomoda en la segunda base haciendo el trabajo y pues ya con corredor en segunda el equipo de Bravo de Tuxtepec hay un out. A 180 pies de la registradora. Y Delgado con el compromiso en el madero de poder traer la carrera de diferencia para este equipo de Tuxtepec. De costado lanzador, tomó la señal, viene el lanzamiento, pelota picada, pelota mala, haciendo el bloqueo, haciendo la chamba, el receptor del equipo de Loma Bonita, Juan Elvira. Yo creo que es la oportunidad de Bravo. Yo veo a Clarence Fonseca, no lo veo pues muy atinado ahí en su lanzamiento, así que creo que es la oportunidad que tienen los Bravos de Tuxtepec para irse enfrente al marcador en esta entrada. Lanzamiento para Juan, pelota rápida, cuidado, cuidado, con los cachetes no se vale.
¿no? Con los cachetes no se vale, por favor, Con los cachetes de Kiko no te metas, Por dice. favor, no queremos problemas, por favor, Así que la presión es alta para este joven lanzador de Piñero, Clarence Fonseca, conocido ya de Afrojarocha Radio, pero la presión es alta ahí enfrentando a Delgado, que sabe que tiene largo recorrido. Es un jugador de contacto de bola, pelota rápida, nueva cuenta. Moviéndole la estufa por ahí, moviéndole la hamaca a Julio Delgado. Y pues bueno, con este pasaporte el equipo de Tuxtepec coloca corredor en primera y en segunda base. Henry Amador a la caja de bateo con el número 3 en la espalda, pitcher derecho, va para arriba y va para abajo Fonseca. Regresamos. Fue todo para Clarence Fonseca, le decíamos, la presión es alta. El equipo de Piñeros sabe que puede ser un juego de una sola carrera, 4-4, vaya partido, y que va a quedar en los anales de la historia a través de la página de Afrojarocha Radio, de Media Visión y de Sala Deportiva. Muchísimas gracias, así que viene de nuevo lanzador por parte de Piñeros y agradecemos el patrocinio de Taquería Charrito, Laboratorio Ibeco, Bazar Deportivo El Chato, Parabrisas del Acuyo, Grupo Industrial del Istmo, Gobierno de Tuxtepec, Tierra de Bienestar, Petro, Zacate Colorado, Ninectra, el mejor alcohol, Autoclima Ártica, El Freno y los amigos de Desisten. Así que vaya juego y vaya responsabilidad que tiene el nuevo serpentinero del equipo de Piñero, que debe de ser un buen cerrador porque la cosa no está fácil. Orlando Lara sigue en la primera base. Puede subir Orlando Lara aún a la loma de las responsabilidades. La oportunidad de Henry Amador. Sólido el batazo hacia segunda base. Señores, doble matanza. Va a pisar el mismo segunda base. Márquelo usted, la doble matanza. Al primer lanzamiento. Y pues sigue Arobes ahí tirando la serpentina por parte del equipo de Bravo de Tuxtepec, que tiene que responder a la ofensiva. Está de local y tiene que jugar agresivo, vaya. Está en su casa, está ante la afición, ante su gente, ante la gente que hizo una buena entrada aquí en el Hernández Castro. Y pues todavía hay, pues vamos a abrir la octava entrada, ¿no? A la apertura de la octava entrada vendrán a batear primero, segundo y tercero del orden por parte del equipo de Loma Bonita. Los hombres de los piñeros de Loma Bonita. En la Loma de los Disparos, Arobes. Este muchacho que va caminando poco a poco. 4x4 la pizarra. Nada para nadie. Se esperaba este encuentro, o sea, duelo de picheo, 4 carreras por equipo. Pues bueno, vamos a ver qué ofensiva puede hacer la chamba para poder llevarse ese triunfo. Es correcto, ahí viene Arobe con su lanzamiento que se queda arriba, pero bien lo dice, ¿no? 4-4, vaya partidazo, se esperaba y no nos están dejando en mal ambos equipos y ambos managers. La Liga Veracruzana de Béisbol presente en Tuxtepec, Oaxaca. Viene Arobe nuevamente, el cuate Santo le dice, cálmate, no pasa nada, así que ponla en zona de atrás y tú tienes con qué. Así que el cuate Santos haciendo su labor como catcher, ya con amplia experiencia también allá con los Piratas de Campeche. Pues hay 2 bolas ahí para el Piñero. El bateador zurdo, tratando de poner la bola en juego, como primer bate diciendo vamos a envasarnos. Y le dice el manager, hay que hacer la chamba en esos momentos. Aquí es donde se requiere. Y
Si ha bateado José Luis González, pues bueno. No, no es González. Así que ahí viene Ángel Salazar. Ángel Salazar es el bateador. El noveno en el orden, el patrullero central. Dio de un imparable. Bola ocupada hace persona cuarta entrada y pase por bola en el quinto capítulo. El patrullero central del equipo de Loma Bonita. Respondiendo y en serio de gran manera aquí en este estadio Guillermo Hernández. Respondiendo de gran manera. Lanzamiento para Juan, pelota rápida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi querido Salazar. Porque así como llegas, así te vas. Márquelo usted, Chocolate. Chocolate tirándole a Salazar. Una orden a pisar a José Luis González. Ahora sí, el parador en corto viene a la caja de bateo. Así que el sexto Chocolate para Arobes. Va a ser todo para Arobes. Ahí va a aplicar la estrategia Sergio Fernández. Así que la afición se le brinda a Arobes, este pitcher joven que vino a trabajar de una manera correcta, recetando 6 chocomiles. A 1, 2, 3, a 4 enemigos. Buen trabajo que hizo. 6 enemigos, 6 chocolates de zurda, ¿no? Tremendo trabajo de pitcher zurdo. No, la verdad, lo que te decía yo, 6 ponches que receta Arobe. La verdad, un excelente trabajo. Este muchacho, que nos pasaron el dato, fue campeón de la Copa Veracruz allá en la final. Sí, en su primera edición, pero ya informaron que van a seguir habiendo más ediciones con excelentes premiaciones. 150,000 pesos se llevó el primer lugar, imagínate nada más. Importante motivo, totalmente motivados los muchachos para seguir adelante. Y cada campeón de sede, 50,000 pesos se ganó, así que excelente. Así que vamos a ver quién es el pitcher. Sí, por ahí, dicen de la falla. Y anteriormente el gobierno de Veracruz tuvo la liga instruccional, por muchos años cuando estuvo al mando del gobierno de Estado de Veracruz, hizo esa liga instruccional. El equipo de Tuxtepec participó, estaba don Arturo Carrada, esa vez al frente del equipo de Tuxtepec, pero bueno, participó y de gran manera, en 2 categorías. Así que el gobierno del estado de Veracruz apoyando el deporte, fomentando el béisbol y pues de una manera muy atinada. Peña tirando la serpentina por los bravos de Tuxtepec. Peña. Jací Peña, el nuevo serpentinero que presenta. Atrasado de Jorge. Bueno, ya está Peña. Peña ya está en la loma de los disparos, con número 99 en espalda. Así que Peña tirando la serpentina, enfrentando a José Luis González, el parador en corto, que empezó duro, empezó conectando y se ha ido apagando poco a poco. 2 imparables en ese encuentro. Recuerden que el 17 va a haber feria futbolera, fiesta futbolera aquí. En el Hernández Castro, están todos invitados. Completamente Así atrás que del pues cuadro. ya saben, Nelson Quevedo en la no se tercera, callen que les guste el la piso. tercera base. Tierra de Valiente, Ahí está Bravo. Nelson Quevedo. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha. Pues, ¡Bravo! Fiesta futbolera. El 17, señores y señores. Jugadores Brandon Contreras. locales. Nelson Quevedo, este veterano ya haciendo su trabajo ahí, normalmente siempre responde bien. Nelson Quevedo, una pelota que ya le quería hacer un bote bravo, pero bien ubicado Nelson Quevedo, que tiene buen brazo, hay que decirlo, es tercera base con un excelente brazo. Saludos para el nombre de la colonia de Santa Fe. Contreras, 2 outs de la pizarra. Rockman Fernández. El segunda base, segunda varilla del equipo de Que Loma siempre ya Bonita. ganada 50 por knockout y solamente 2 Pelota alta, pelota mala. Una pelota mala ahí de Peña. Gracias al patrocinio de Taquería El Charrito, siempre apoyando al equipo de Bravo de Tuxtepec. Si peleas solo
Le receta el segundo strike ahí Peña. Vaya juego, amigos de Afrogarocha Radio, Media Visión, Sala Deportiva, a través de 91.5 de FM. El ambiente está buenísimo en el estadio. Si no viniste el día de hoy, lo sentimos mucho. Pero la buena noticia es que va a seguir habiendo más encuentros. La temporada está arrancando, estamos en la jornada 4. Hay 6 equipos en la zona sur de la Liga Veracruzana. Así que garantía total en cuanto al espectáculo. Luis Antonio Rodríguez, Saimarrón. El encuentro sigue, ¿no? Pinta para que sea un juego de una sola carrera ahí para el equipo que gane este encuentro. Está la cosa apretada, 4x4, nada para nadie. Así que esperamos a ver, yo creo que el que haga una carrera más ya no va a poder, no va a haber posibilidades de que le empaten. Así que veremos si los Bravos de Tutepec hacen la hombrada en la octava o en la novena, porque pueden dejar a los Piñeros en el campo. Esa cosa ya la vimos en la temporada pasada con los Bravos de Tutepec. Vamos a ver si hoy repiten la dosis aquí en el Hernández Castro. Le mandamos un saludo a toda la gente que sigue a Afrogarocha Radio 91.5 FM y a la gente de Media Visión que hace posible, junto con el ingeniero Sergio Fernández y el presidente Irineo Molina, las transmisiones de Afrogarocha Radio. Así que también agradecemos a todo el equipo de Media Visión, a los camarógrafos que andan por todos lados cubriendo todos los rincones de... Ok, amigos, pues bueno, ya estamos de regreso ya para el cierre de la octava entrada. Irineo Castro, Eduardo Santos y Manuel Grajeda. Cuarto, quinto y sexto en el orden. Carlos Acarrillo Veracruz presentes, el primera base que ha bateado Carlos Acarrillo. El orgullo de Carlos Acarrillo que ha bateado Irineo Castro, un imparable en la sexta entrada. Y anotó carrera. Es lo que hasta estos momentos. 4x4 la pizarra. Mandamos saludos a toda la banda, toda la gente de la cuenca del Papaloapan. Machucón de foul hacia la tercera base. Batazo que se abre de foul. La gente de la afición realmente metida en este encuentro. Realmente metida en este encuentro. La afición. No se mueve absolutamente nadie. Y la parte de palcos, la parte de butacas, pues bueno. La gente disfrutando al máximo las emociones de la Liga Veracruzana en esta serie número 4. El equipo Bravos de Tuxtepec tratando de mantener esa racha invicta en esta temporada, en esta edición 2022. Pelota a la esquina de afuera, dice el umpire que no. Aguantando todo el camino Irineo Castro, el número 21 del equipo local, el equipo de casa. Y afilando el machete ya está Eduardo El Cuate Santos, el receptor con el número 57 en la espalda. De frente el lanzador. Ya recibió la señal del swing. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi querido Irineo Castro. Dame un beso y dime adiós con este chocolate. Con este chocolate está cayendo el primer tercio de esta parte baja de la octava entrada. Una onda en la pizarra y le da apertura a Eduardo El Cuate Santos, el receptor. Ha conectado grandes batazos de poder aquí en este terreno de campo. Así que vamos a ver si el Cuate Santos logra un jonrón, que eso pues prendería el granero y se iría arriba el equipo de Bravos de Tuxtepec. El Cuate Santos, un hombre que realmente es un hombre de contacto, un hombre de mucho contacto, de mucho poderío. Receptor de esos que batean, de esos que sacuden la mata. Bateando por el lado de los zurdos. Número 57 en la espalda. Sólido el batazo territorio del jardín derecho, señores. Imparable del Cuate Santos. Y esto va a prender la algarabía, el júbilo de la fanaticada aquí de Tuxtepec. Cuidado que aquí el ambiente se puede hacer, Cuidado que aquí se puede prender el asunto para el equipo de casa. Así que viene el turno para Muñunguita Grajeda. Ahí le decía Luis Antonio, el Torton cargado de plátano macho.
el hombre de Santa Teresa. Manuel Grajeda. El hombre de Santa Teresa que trajo porra. Que trajo porra el día de hoy. Vamos a ver si responde al equipo de Bravo de Tuxtepec. Manuel Grajeda en la caja de bateo. Abanica la Bateando por brisa. los derechos. Es que está buscando el batazo largo Manuel Grajeda. Y ojo, el encuentro aquí se da para poner la bola en juego, mi negro. Hay que poner la bola en juego, hay que tratar un base hit, un imparable, un sencillo, un cable, como quieras llamarle. Avanza el corredor, el batazo largo solito sale. Solito sale el batazo largo, lo decíamos. Ahí está. Si logra hacer los ajustes por ahí, Manuelito Grajeda, cuidado que el asunto lo puede poner ahí y de gran manera. Así que Manuel Grajeda sabemos que tiene poderío, pero bien lo dice, ¿no? Yo creo que está un poco desesperado buscando el batazo de poder. Vamos a ver si responde y nos calla la boca Manuel Grajeda. Pelota rápida. La carazazaza completamente por un lado. La carazazaza completamente por un lado. Pelota a la esquina de afuera. Vámonos hacia la banda contraria. De costado el lanzador. Ya tomó la señal. Uno de la pizarra. Afilando el machete Julio Delgado. Bateando por los zurdos. Viene el lanzamiento a la esquina de afuera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dame un beso y dime adiós. Si no te ajustas, te quedas, mi negro. Se queda con la carabina al hombro Grajeda. Pues en este encuentro no ha podido responder al equipo aquí con los Bravos de Tuxtepec. Allá se va pues a la zona de bancas con la cara agachada, pero pues así es esto del béisbol. El béisbol de la Liga Veracruzana, y nuevamente viene el turno para el veterano Julio Delgado, quien ya ha respondido con un batazo allá acomodado, como bien lo dices, compañero, pues hay que poner la bola en el terreno de juego, hay que conectarla de hit, avanzar los corredores, porque ese es el camino para resolver este juego. Ojalá que llegara un batazo de poder, ¿no? Robo del base el Cuatro Santos, aprovechando que era la intermedia, puede ir a la antesala, ¿no? Los cánones dicen que nunca seas ni el primero ni el tercer out en tercera. Estás en posición de anotar, un buen bateador, un bateador de experiencia, de poderío, está en la caja de bateo. La carrera de la ventaja, la carrera de la diferencia para el equipo de Tuxtepec está a 180 pies de la registradora. ¿Qué pasaría si anota en ese momento el Cuatro Santos? El equipo de Tuxtepec iría ya a 3 outs de la victoria. Vamos a ver qué dice el madero de Julio Delgado, bateando para los zurdos. Está en la segunda base. ¿A dónde está la gente que quiere que ganen los Bravos? De costado del lanzador, ya tomó la señal, viene el lanzamiento, pelota rápida, sólido el batazo desde la segunda base. El camarero, se tira un clavado, van a mandar al Cuate Santos a la registradora, ¿no? Lo pararon en la antesala, pararon al Cuate Santos en la antesala. Se tiró un clavado por allá en segunda base, logró frenar la bola. Para su mala fortuna, mi negro, al momento de caer, de recoger esa bola, la bola se le escupió del guante. Y eso hizo que perdiera el control de la misma, ya no vino el tiro ni hacia el inicial, y vino el tiro hacia el pentágono, tratando de poner out a el Cuate Santos. Para la buena fortuna del equipo de Tuxtepec, lograron frenarlo, porque metió una estrella a la registradora al segunda base. Es correcto, Julio Delgado, el veterano, vuelve a responder con un batazo muy difícil. Este bateador zurdo, un batazo que se iba alejando cada vez más de segunda base. Y pues Julio Delgado respondiendo nuevamente. Así que viene el veterano, otro veterano más, Nelson Quevedo. Solamente van y platica el manager con el pitcher. Con el pitcher de Piñero. La cosa está que arde, 2 outs, pero ya hay corredor en tercera. Así que pues mando el primer llamado de atención para este lanzador. Fonseca. Nelson Quevedo está en la caja de bateo. Ya dio de imparable y anotó carrera en ese encuentro. El tercera base del equipo de Tuxtepec. Se fue Julio Delgado al robo de base. Allá trepó y le agarró buen vuelo. Le agarró buen brinco Julio Delgado. Y realmente dice el lanzador: él no me interesa el bateador. Vamos sobre el bateador. Así es, el pitcher tiene que trabajar con el bateador. Nelson Quevedo, allá el hombre de Tres Valles, Veracruz. Vamos a ver si responde así como ha respondido ahí en la tercera base. Bateando por los derechos, Nelson Quevedo, lanzamiento, batazo atrasado de foul. Tratando de buscar la banda contraria, Nelson Quevedo. Y haciendo los ajustes, no está buscando el batazo largo, mi negro. Está tratando de buscar, de poner la bola en juego, de traer un base hit, con un imparable sabe que el equipo se va arriba. Así que Nelson Quevedo, ahí ya está contra la pared, lo tienen 2 strikes, pero vamos a ver cómo responde este veterano de 1000 batallas ya.
quede bulla o silencio. Viene el lanzamiento para Jón. Pelota rápida. Sólido el batazo, señores. Territorio del jardín derecho. Imparable respondiendo Nelson Quevedo. Van a parar ahí en la tercera base. Viene el tiro hacia la segunda. Viene el tiro hacia la segunda. Nelson Quevedo poniéndole alma, vida y corazón a la ofensiva del equipo Bravos de Tuxtepec. La fanaticada, la gente del equipo Bravos metiéndose de lleno, señores. Lo decíamos, Nelson Quevedo está haciendo los ajustes necesarios. Pelota rompiente, pelota lenta, olvídate del batazo largo. ¿Qué hizo Nelson Quevedo? Se fue hacia la banda contraria, conectando este imparable. De esta manera el equipo Bravos de Tuxtepec ya está al frente. Y sí, señores, el equipo Bravos de Tuxtepec ya está a 3 outs de la victoria y de mantener esa racha invicta en esta temporada 2022 de la Liga Veracruzana de Béisbol. Adelante, mi negro. Vaya batazo que pone Nelson Quevedo, bien lo decías, buscando un contacto colocado, no buscando el batazo de poder, haciendo los ajustes Nelson Quevedo, demostrando la veteranía, la experiencia que tiene, no buscando el batazo de poder. Bien lo dice, no, el batazo de poder llega solo. Esto se gana con hit, esto se gana con carrera. Y Nelson Quevedo, los veteranos y Julio Delgado respondiendo este día ante la afición de los Bravos de Tuxtepec. Y el manager moviendo sus piezas, Así es, así que pues bueno, el equipo de Tuxtepec tiene jugadores importantes, negro, hay que decirlo. Nelson Quevedo es un hombre de mucha experiencia, un hombre que perteneció a un equipo de Liga Mexicana, un hombre que se sabe ajustar. Y eso, los novatos del equipo de Tuxtepec tienen que irlo aprendiendo, ¿ok? Tienes que ir observando. La carrera del gane la tienes a 90 pies de la registradora. Pon la bola en juego, trata de irte hacia la banda contraria. Desde que tú estás esperando tu turno al bat, desde que tú estás en el banquillo, en el dugout, tú tienes que estar analizando qué es lo que está tirando ese pitcher, para que cuando tú vayas sepas de qué manera ajustarte. El lanzador que ya salió del equipo de Loma Bonita estaba tirando pelotas rompientes, pelotas en zona de contacto hacia la banda contraria. Si tú te quieres jalar tratando de sacar la bola, vas a fallar esos turnos. Vete sobre la rotación de la bola, vete hacia la banda contraria y vas a poner la bola en juego y muy seguramente van a ser de imparables, que fue exactamente lo que hizo Nelson Quevedo, mi negro. Exactamente, vaya apreciación que nos acaba de dar para toda la afición que nos está siguiendo a través de las redes sociales, porque Nelson Quevedo haciendo su trabajo. La gente, los novatos de los Bravos tienen que aprender, tienen que ajustar, tienen que aprender, porque esto se juega así. El béisbol de la Liga Veracruzana no te permite titubear y hay que jugar para el equipo, no hay que jugar para ti mismo, hay que jugar para el equipo. El béisbol es de ajustes, hay que decirlo, el béisbol es de ajustes, tanto en el cuadro como en la batería. Tú cuando estás a la defensiva, antes de que la bola te llegue, tú te tienes que saber el panorama de juego. El que está bateando, corre, no corre, tengo corredor en segunda, en tercera, hay un out, para que cuando la bola te llegue, tú ya sepas qué hacer con la bola. ¿Ok? Por eso siempre te dicen, anticípate a la jugada. Y esto va tanto para la defensiva como para la ofensiva. Así que pues bueno, señores, ya estamos en el cierre de la octava entrada. Emiliano Yescas, el parador en corto, viene a la caja de bateo. Hay un lanzador nuevo para el equipo de Loma Bonita, el número 35. Vamos a checar en el roster del equipo de Loma Bonita. Iraín es el pitcher. Iraí es el pitcher. El nuevo. Un viejo conocido de Afrobarocha Radio. Iraín es el nuevo serpentinero. Vamos a ver si responde por parte de Piñero y si los Bravos incrementan la ventaja. Hay dos corredores en segunda y en tercera. Cuidado que estas carreras son importantes, pelota rompiente. Yescas en la caja de bateo. ¿Qué menú está presentando Iraí en ese primer lanzamiento? Pelota rompiente. Pelota rompiente. Corto, brazos cortos y rápidos. Brazos cortos y rápidos. Pelota rompiente, vámonos para allá. Trata de no jalarte. Lanzamiento para home. Pelota pegada. Así que 5-4 está la pizarra. Julio Delgado corriendo por la tercera base y Nelson Quevedo por la intermedia. A 90 y a 180 pies de la registradora respectivamente. Es lo que tiene en estos momentos el equipo de Tuxtepec. Iraí de costado, ya tomó la señal. Se balancea, viene el lanzamiento para home, pelota pegada. Dice el umpire que sí. No le gustó a Yescas. Y vaya que esa pelota estuvo en la frontera, Sí. Estuvo ahí en la frontera esa pelota. Muy justito ese lanzamiento de Iraín.
El Potrillo Illescas nuevamente en la caja de bateo, aquí con el apoyo de toda su afición, su señor padre y su abuelo Illescas apoyándolo en este encuentro. De costado el lanzador. Viene el lanzamiento, pelota rompiente hacia la banda contraria. Orlando Lara en territorio de foul. Dice el umpire que no. Lo que pase aquí ya no cuenta. Orlando Lara jugando ahí con entusiasmo, dice estaba adentro, pero claramente pues fue una bola que se quedó afuera. Así que solamente vimos a Orlando Lara tirando una sola entrada, pero una parte nada más de la entrada, ¿no? Sí, lo comentamos antes del encuentro. Tuvimos la oportunidad de platicar con Orlando Lara y nos decía precisamente eso, ¿no? Que estaba anunciado para venir a abrir el juego, pero realmente tiene una lesión en el hombro izquierdo, ¿no? Va a ser intervenido ya en estos días y pues bueno, la recuperación la va a tener aquí en la cuenca del Papaloapa y ya prácticamente él da por perdido esa temporada 2022. Batazo atrasado de foul. ¿Y qué es lo que dice Orlando Lara? Me voy a recuperar para poder presentarme con los Charros de Jalisco en esta edición de la Liga Mexicana del Pacífico. Es correcto, así que el Potrillo Illescas teniendo un buen juego ahí a la ofensiva, a la defensiva con algunos detalles, pero que no han sido afortunadamente para él de consecuencia mayor. De costado, ir ahí. 2 outs en la pizarra, corredor en segunda y en tercera base. Parte baja de la octava entrada. Batazo atrasado, territorio de foul. La gente, la fanaticada, metida en ese encuentro. Usted lo está viviendo y disfrutando a través de Sala Deportiva, a través de Afro Jarocha Radio y a través de Media Visión. Mando saludos a todos mis hermanos, a todos mis paisanos que están allá en la región del Istmo, disfrutando y viviendo las emociones de la Liga Veracruzana 2022. Agradecemos la invitación que nos hiciera la directiva del equipo Bravos de Tuxtepec. Agradecemos a nuestros amigos de la finca Santa Teresa, a nuestros amigos de Hamburguesas La Triple M, a nuestros amigos de la Universidad Hispano, aquí en Tuxtepec, Oaxaca. Gracias por las atenciones prestadas. Lanzamiento para Juan, pelota rápida, batazo atrasado, defendiéndose con uñas y dientes Illescas. El Potrillo Illescas, que ya lo hemos dicho, es uno de los novatos de los Bravos de Tuxtepec, defendiendo, trabajando bien los turnos al bat, metiéndole ahí a los entrenamientos entre semanas, porque bien lo dice, ¿no? El estar ahí parado no nada más es de cualquier cosa, hay que entrenarle en la semana, hay que prepararse física y mentalmente. Sí, claro, y sobre todo para ellos esta es la evaluación, ¿eh? Los domingos es la evaluación, que sí, que no, que le quito, que le pongo, a manera de entre semana poder trabajar. Los encuentros se ganan de lunes a viernes, ¿eh? Ahí se ganan los encuentros. Aquí los sábados es solamente resultado. Los encuentros, realmente quieres ver juegos ganados, quieres ver buenos resultados, se trabaja de lunes a viernes, no hay de otra. Aquí no es casualidad, aquí no es coincidencia, aquí es trabajo. Y hemos puesto ejemplos de peloteros aquí, en el caso, ahí está el mismo, Orlando Lara. Un físico impresionante, un hombre que ya anunció su retiro y hoy por hoy presenta un físico impresionante. Trabajo de gimnasio, trabajo físico que se ve reflejado en el terreno de juego. Lanzamiento hacia la banda contraria, de nuevo cuenta en territorio de foul. Y pues bueno, la fanaticada ya desesperándose, mi negro. Desesperada, pero el Potrillo Illescas haciendo su trabajo el día de hoy aquí en el Hernández Castro. Bien lo dices, ahí los novatos del equipo de Bravos de Tuxtepec. La fanaticada tratando de llevarse ese triunfo el equipo de Tuxtepec, mantenerse invictos. Viene el lanzamiento para Juan, pelota rompiente. Dice el umpire que no hay borracho que coma lumbre, 3 bolas y 2 strike. La Majagua la dejó a mitad de camino. Y cuidado que se va con ese check swing, cuidado que le marcan el strike. Y ahorita mismo la gente de Tuxtepec le compra el boleto a Illescas. Correcto. Ahorita mismo la banda le dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y ya dijo mi negro, chao, bye. Hasta ahí llegaste, Nicanor. De costado, y ahí. Ya tomó la señal. 2 outs de la pizarra. Viene el lanzamiento para Jón. Batazo elevado, batazo atrasado. Este hombre ya perdió 2.5 de pelotas. Un batazo de foul patrocinado por los amigos de Parabrisas El Acuyo. La afición está expectante. La afición está atenta al turno de Illescas. Ahí le revisa el umpire del bat porque escuchó un tronido, pero al parecer no, al parecer está de forma correcta el bat. Así que mandamos un saludo allá para los amigos de Bazar Deportivo El Chato. De costado el lanzador. Señores, tremendo juego de pelota, ¿eh? Se esperaba ese tremendo duelo de pelota. Lanzamiento clave. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dame un beso y dime adiós.
así como llegas, así te vas. Esas pelotas que están en la frontera, tírale porque te la van a cantar. Señores, se han jugado ya 8 entradas completas. El equipo Bravos de Tuxtepec va por 3 outs y mantenerse invicto en esta edición 2022 de la Liga Veracruzana de Béisbol. Regresamos. Amigos de Aprobarocha Radio, tremendo juego de pelota. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes por seguir las transmisiones. A nuestros patrocinadores, Alfreno, Autoclimas Ártica, Ninextra, el mejor alcohol, Petro, el Grupo Industrial del Istmo, Parabrisas del Acuyo, Bazar Deportivo del Chato, Laboratorio Ibeco, Taquería El Charrito, Desisten y el gobierno de Tuxtepec, que preside el licenciado Irineo Molina, Tierra de Bienestar. Ok, mi gente, pues bueno, estamos ya de regreso para el cierre, la apertura, perdón, de la 9ª entrada. A 3 outs el equipo de Tuxtepec de llevarse ese triunfo. Tercero, cuarto y quinto en el orden. Florecindo Lorte, Juan Elvira y Leonel Iglesias. La parte grosera, la parte pesada, la parte majadera de la ofensiva del equipo de Loma Bonita. Y una relevista del equipo de Tuxtepec tratando de llevarse este triunfo. El pitcher Peña está en la loma de los disparos. Es correcto, Peña. Pues bueno, este encuentro se esperaba, decíamos, allá en los campos se dan las flores y en el jardín central ya está el patrullero de medio. Anótele usted este fly hacia territorio de Anthony Casarín. Fue dominado de esta manera Florentino Lorte con este fly al territorio del jardín central. A 2 outs de la victoria el equipo tuxtepecano. A 2 outs de la victoria el equipo de Tuxtepec. La verdad que la afición ha disfrutado de este encuentro. Estamos muy contentos de que la afición haya respondido aquí en el Estadio Hernández Castro. Y no solo la fanaticada que está en el Hernández Castro, toda la gente que nos ha seguido a través de las distintas plataformas digitales, de verdad que la gente está disfrutando en grande de este encuentro. De verdad, muchas gracias a mi amigo Fernando Barrada. Saludos desde Minatitlán. Qué hermoso ver las tribunas llenas, mi hermano. De verdad que es un manjar. Un out en la pizarra, Juan Elvira, el receptor en la caja de bateo. Imparable en la quinta entrada y anotó carrera. 2 chocolates en la primera y en la sexta entrada. Es lo que lleva hasta esos momentos Juan Elvira. Así que, amigos de Aprobarocha Radio, muchísimas gracias a la gente de Tres Valles, a John Valladares, a Imer Rosales, a David Delgado Fernández, Francisco Maciel. Aquí estamos posando para la cámara. El club de fans se está llamando, mi negro, digo. Siendo parte, ¿no? De la ¿Quiénes afición. somos para negarnos de esa parte, mi negro? Es correcto. Allá la gente ha apoyado mucho a Nelson Quevedo. Y la gente, pues bueno, la gente poco a poco comenzando ya a dejar ese estadio, ¿eh? Sí, la gente La sabe, gente ¿no? ya, sí, la gente, y estoy seguro que allá en las gradas van allá en las escaleras, en la parte de acceso ya van a comenzar a estar ya esperando los 2 últimos outs. Realmente, felicidades al equipo Bravos de Tuxtepec por el gran trabajo que está haciendo aquí en este municipio. De verdad, le aplaudo el trabajo del ingeniero, de mi compadre Sergio Fernández, con todo su equipo, mi negro. El gran trabajo que están haciendo aquí, de verdad que impresionante. La gente regresando de nueva cuenta al béisbol aquí en Tuxtepec. Así es, Espino dice, es el resurgimiento del béisbol en Tuxtepec, comandado por el ingeniero Sergio Fernández, todo su equipo. Ahí Ernesto Aguilar, que está coachando, está de manager del Bravo de Tuxtepec. Y también ya se está anunciando, hay que decirlo ahí para toda la gente que nos está siguiendo, se está anunciando la escuela de béisbol de Bravo de Tuxtepec. Así que muy pronto es una realidad. Bravo de Tuxtepec es un proyecto ya consolidado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi querido Juan Elvira. Con este chocolate está cayendo ya el segundo out. Pelota rompiente a la esquina de afuera. Salió en el brazo de Peña y pues bueno, de esta manera está siendo chocolateado. 3 chocolates se llevó esta tarde Juan Elvira. En la primera, en la sexta y ahorita en la 9ª entrada. 2 outs en la pizarra, Leonel Iglesias, el primera base. Hay un cambio. Está Hernández. Hernández con el número 22 viene a la caja de bateo por Leonel Iglesias. Y pues bueno, felicitar a los homenajeados el día de hoy, mi negro. Sí, a grandes personajes. Sergio López Artigas, José Fernández Mariano, Cirilo Rosales, José
Grajeda Reyes. De verdad que felicidades. No es cualquier reconocimiento, negro, hay que decirlo. Esos son hombres de mucha trayectoria dentro del béisbol en Tuxtepec. Tuve la oportunidad de poder estar con ellos en distintos eventos, en distintos torneos, en mi estancia aquí en Tuxtepec, y de verdad es gente comprometida. Me sentí muy afortunado que me dieran la oportunidad de poder dirigir ese acto de entrega. Te repito, señores que conozco de muchos años, sé de la entrega, del profesionalismo que han tenido dentro del béisbol, y de verdad que qué mejor trabajo, reconocimiento que hace el equipo Bravos de Tuxtepec hacia esta vieja guardia beisbolera aquí en su municipio. Es correcto, es el legado, el actual equipo de Bravos de Tuxtepec es el legado que han dejado todos estos hombres, así que estamos esperando ya. ¡Ahí está! Pelota rompiente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí De esta está. manera, señores, de esta manera el equipo Bravos de Tuxtepec gana este encuentro. Score de 5 carreras por 4, 5 carreras por 4. El equipo tuxtepecano se mantiene invicto en esta temporada 2022. Qué manera de hacerlo. La rotación de picheos que estuvo utilizando el equipo Bravos, realmente acertadas. Entrando Mauricio Duarte, tirando tremenda joya de picheo. Se dio tremendo agarrón con Tony Córdoba, y pues bueno, la fanaticada que disfrutó y vivió las emociones del Rey de los Deportes se lleva un gran sabor de boca, mi negro. Y pues bueno, de verdad agradecerle a toda la gente que estuvo con nosotros en la transmisión, a toda la gente que se conectó a través de Afro Jarocha Radio, a través de Mediavisión y sobre todo a través de nuestra plataforma llamada Sala Deportiva. Muchísimas gracias, un gusto y un placer poder haber estado en este juego número 4 de la Liga Veracruzana de Béisbol aquí en Tuxtepec. Vaya juego que vivimos, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias.